Llegó para poder empatar el audio con el video. Y pues bueno, oye, ¿Morris o Maurice? Morris. Yo uso el Morris, el más fácil. Ujú. Se escribe Maurice. Sí. Pero yo me voy con el Morris. Oye, me platicó esta Lucía que son de Guatemala ustedes. Sí, sí. Tengo 3 años y medio viviendo en Ajá, Aguascalientes. En febrero del 2021, en plena pandemia, nos mudamos. ok. ¿Y por qué? ¿Por qué se mudaron a Por ustedes? trabajo. Sí, la verdad es que fue una oportunidad de trabajo con una empresa que su corporativo para Latinoamérica está aquí. Ok. Entonces ahí sale una oportunidad y me ofrecen venir a México. ¿Es tu trabajo? Ese es mi trabajo. Ok. ¿Y Sí. para qué empresa trabajas? Se llama Donaldson. Ajá. Entonces tiene lo corporativo aquí, hay una oportunidad y decidimos, literalmente recibo una llamada a las 7 de la mañana, 7:30, Ujú, eh, donde me conversan de la oportunidad en México. En el desayuno con mi esposa, decidimos en pleno desayuno que nos vamos. ujú. Devuelvo la llamada a las 10 y la persona como que no me cree, así de, no, no, piénsalo el fin de semana porque fue un viernes. Ajá. Dije, no, ya desayunamos, ya tomamos la decisión, vamos. Eso fue en diciembre Ujú. del 2020, febrero 13 de 2021 ya estábamos en Aguascalientes. Órale, de volada. Sí, ¿Y por qué? ¿No te gustaba, no estabas cómodo ya en Guatemala o...? fíjate que sí, o sea, la vida en Guatemala pues, era buena, Ujú. es buena, ¿verdad? Pero con mi esposa siempre buscamos algo distinto para nuestros hijos, para nosotros. Eh, Obviamente hay un tema, pues como cualquier ciudad grande, de inseguridad, tráfico y otro. Entonces siempre hemos sido muy de aventura y cuando sale la oportunidad decimos, pues probemos. Vamos a ver qué hay en Aguascalientes. Llegamos a Aguascalientes y de las primeras sorpresas, mi esposa es mexicana, o sea, nacida en Tampico, Ok. pero criada en Guatemala. Y sin saber, ya estando aquí, resulta que su abuela materna, bisabuela, son nacidas en Aguascalientes. Ah, órale. Entonces fue como un shock porque no sabíamos. Ujú. Entonces ahí es donde decimos, bueno, por algo paramos en Aguascalientes. Y ya tiene, o sea, y tienen familia aquí entonces. Sí, sí, todavía hay un poco de familia aquí. Resultó igual, nos pasó donde vivíamos el primer año, contactamos unas tías de ella Ujú. y dentro de un fraccionamiento y resulta que, bueno, que sí, llegamos tal día, los vamos a ir a ver y nunca nos llamaron de caseta como normalmente hacen para dar Ujú. accesos Ujú. y resultó que eran las vecinas de la casa de atrás. Ah, ya, ok. Dentro de esas casualidades de la vida resulta que éramos vecinos dentro del fraccionamiento. Órale, súper. Sí, y ahí Muchas empezamos a coincidencias. conocer a las tías, sí. Ajá. Sí, sí, pero eso fue lo que nos trajo. Órale, qué padre. Y Donaldson suena que es súper famoso. Me suena mucho, pero no recuerdo qué hacen. Es una empresa de soluciones de filtración. Ellos, la verdad es que es una empresa Mm, bastante grande, es de más de 3.8 billones de dólares. Cotiza en la bolsa en la de Nueva York. Aquí en México tiene 5 plantas. O sea, es la verdad que tiene operaciones bastante grandes y su corporativo está en Aguascalientes. ok. Su estructura más grande de Latinoamérica está aquí. ¿Es de filtración de tipo para Filtras, filtrar agua? Tiene dentro de alguna una división sí, pero tiene filtración para todo lo que es la industria, tiene filtración para motores, tractos, minería, etcétera. Entonces tiene varias unidades de negocio. Bueno, es súper amplio Sí, entonces. es bastante grande. El- la empresa es bastante grande. ¿Y tú qué haces en Donaldson? Actualmente estoy como gerente para toda Latinoamérica. Dentro de la división industrial hay 6 unidades de negocio. Yo estoy como responsable de una de esas unidades Ujú. y me toca ver todo el tema comercial, marketing y otras áreas ahí para Latinoamérica, que básicamente es de México a Brasil. Ok. Yo estoy más en todo el tema comercial, en la estrategia comercial de esa unidad de negocio. Entonces es bueno relacionándote, supongo. Muy bueno. Pues me toca mucho, sí. O sea, yo llegué a México con ellos por una posición de cuentas estratégicas en la Ujú. división, en ese momento se llamaba Engine, que es de motores, tracto, minería, construcción, entre otros, y esa posición fue la que me trajo aquí. Ahí me tocaba pues lo que eran las cuentas estratégicas de toda América Latina. Entonces teníamos clientes de equipo original como Mercedes-Benz, Navistar, Kenworth, otros, con los que me tocaba esa relación corporativa y negociación. Y cuentas, usuarios finales le llamábamos como, no sé, un FEMSA, un Grupo Ujú. México, Arca Continental, algunas otras empresas con operaciones en varios países. Sí. Entonces a mí me tocaba pues, negociar estos contratos con estas compañías Órale, a nivel Latinoamérica. Y órale. hace un año y 2 meses aprox
sale esta oportunidad ahora en la división industrial de la compañía para tomar el aftermarket, se llama, y servicios para toda América Latina y pues también me lanzo ahora a ese nuevo reto. Tengo como un año y un poquito más, un año o 2 meses en esta división. Hola, qué padre. Sí, Felicidades, gracias, Creo que es gracias. muy buen Sí. puesto. Entonces, esto de los terapia de cold plunge, ¿cómo le dices tú? ¿Tú cómo le llamas? Son terapias en inmersión, de Inmersión, agua ajá. fría. Ajá. Sí. ¿Es más también vas como un hobby o Fíjate que esto nace más así como, a mí me ha gustado ser, como dirían aquí, muy ñoño. Eso, ñoño? eso lo aprendí aquí en México. O sea, Ajá. me ha gustado ser muy autodidacta. Hace varios años tuve varios cambios en mi vida, ¿verdad? Entonces, digamos, empecé a leer mucho, a escuchar mucho, a querer aprender mucho, desde un lado personal, como para ir creciendo yo, mucho Ujú. por hobbies. O sea, siempre me ha gustado el deporte, me ha gustado, yo he padecido mucho de insomnio, de ansiedad, de estrés, de otros temas y tengo una personalidad altamente adictiva. Entonces, empiezo a buscar métodos para tratar el insomnio, para tratar otras cosas de una forma donde yo no dependa de, básicamente, de medicinas o de fármacos. Ujú. Antes Ay, dependías de medicinas y de lo farmacia. evitaba, yo tengo aquí a 15 años en sobriedad, ¿verdad? Entonces por esa misma personalidad adictiva. Ujú. Hace 15 años dejé todo, el alcohol, todo, Ujú. ¿verdad? Con mi hijo, eso fue con mi hija la grande, con mi hijo el pequeño, ahí dejé el cigarro, ese fue como el último vicio que me quité. Ujú. Eh, pero todo eso siempre he padecido de mucho insomnio. Entonces empecé a buscar alternativas. Entonces siempre me he metido mucho al deporte. Entonces empecé a buscar otros métodos entre aprender del ritmo circadiano, aprender de melatonina, producción natural, todas estas formas distintas de empezar Ujú. a mejorar básicamente mi estilo de vida. ¿Ya? Es que ya empezaste, a ver, circuito circadiano, ¿cómo? El ritmo circadiano, Ritmo circadiano. ¿Qué sí. es eso? El ritmo circadiano lo tienen todos los seres vivos. Ajá. ¿Ya? Entonces básicamente es tu reloj biológico, lo tienen las plantas, los animales, los humanos, es lo que te dice, pues ya es de día. Entonces tu Mm. cuerpo entra como que se activa. Mm. Y el mismo ritmo circadiano es el que te dice a cierta hora en la noche que ya te tienes que ir a descansar. Entonces es cuando tú empiezas a producir melatonina de una forma natural. Ujú. Hoy por hoy las luces, la televisión, el celular, Sí. esa luz que entra en los ojos y demás, nos ha modificado a todos el ritmo circadiano. Se engaña nuestro cerebro, ¿no? O sea, Básicamente, piensas que tus sentidos te sí, dicen es de día aún. engaña tu reloj biológico. Ok. Entonces yo empiezo a descubrir formas naturales para subir mis niveles de melatonina. Y yo Ujú. soy muy sensible, entonces yo me tomo una melatonina de 3 miligramos y me noqueo. Ok. Entonces no, ni siquiera pruebo algo como, no sé, Tafil o algún otro medicamento más fuerte porque incluso me da miedo por esa hipersensibilidad que tengo a medicinas y otros. Entonces empiezo a leer mucho de disciplina, empiezo a aprender mucho de otros doctores, este tema de los podcasts. Ahora hay tanto Ujú. acceso a la Sí. información y me empiezo a meter mucho a mucha lectura y eso. Entonces ahí descubro el ritmo circadiano, por ejemplo, que básicamente es algo que si lo intentas en un lapso de 2 semanas es cuando te levantes y si ya amaneció, sal a que te dé el sol, o la Sí. luz del sol, más bien, no tienes que verlo ni siquiera directo, es solo que tu cuerpo reciba que ya es de día Ujú. y en las tardes sal y ve el atardecer, o ve cómo se esconde el sol. Ujú. Eh, y eso ya después de unas 2 semanas me tomó a mí, fue lo que ya mi cuerpo de forma natural empezó a producir más melatonina. Ok. Entonces yo llegué a ese punto donde ya podía dormir muy bien, mucho mejor de lo que dormía antes y Ujú. más horas. Entonces sigo investigando y empiezo a descubrir este tema del frío, cómo la importancia de bajar la temperatura 1 o 2 grados antes de dormir te beneficiaba también para el sueño, producción de melatonina y otros. Aparte me meto mucho en el mundo del deporte, eso siempre lo he traído desde pequeño, me ha gustado mucho el deporte. Ujú. Entonces empieza esta nueva, o sea, empiezo a investigar lo de las inmersiones en agua fría, más por ese lado de recuperación celular, de sueño, de otro. Yo no lo empecé tanto como esta nueva moda de muchos deportistas famosos que lo usaban como recuperación muscular, Ok. sino lo hacía más por este tema de insomnio y demás. Entonces empiezo a aprender más del sueño, a aprender más del frío, cómo impacta, reguladores emocionales, ¿verdad? Entonces incluso
ahí es donde empiezo a estudiarlo y decido empezar a certificarme en estos temas, pero desde un lado personal. Ujú. Entonces yo empecé a aplicar todo esto para mí, para mis hijos, ¿verdad? Tengo dos, uno de 5 y uno de 7, Ajá. y ellos también se vuelven un poco mis conejillos de indias. Ok. Entonces Ok. empiezo a ver el efecto que tienen en ellos las duchas de agua fría, por ejemplo. Órale. Entonces empiezo a ver a mis hijos más balanceados, emocionalmente más bajo control, menos berrinches, duermen mejor. Entonces empiezo también a aplicar algunas cosas que hacía yo, a aplicarlas en mis hijos, con mi esposa, y paro, o sea, me gusta tanto que cuando algo me gusta empiezo, pues voy y me meto de Ujú. cabeza. Entonces, hace muchos años, con lo del CrossFit, me certifiqué en CrossFit, ¿verdad? Entonces, coach de CrossFit. Con lo de las inversiones, me certifico en inversiones. Entonces, como que sí me gusta meterme y entender las cosas. Ujú. Oye, ¿y dónde te certificas para las terapias de inmersión en agua fría? Estas sí las hice en línea, Ok. ¿verdad? Realmente es algo medio nuevo y han salido varios, entonces creo que la calidad de la información también uno tiene que buscarla. Sí. Entonces, por ejemplo, hay una doctora, Susana Sorberg, algo así, no sé cómo se dice su apellido, que está en Europa, que se especializa mucho. Ella ya lanzó su Sorberg Institute, por ejemplo. Ujú. Eh, yo tiendo a seguir a esta gente por mucho tiempo, o empiezo a buscar, por ejemplo, doctores que yo he seguido, escuchado y aprendido de ellos, como, no sé, uno que es muy famoso, Andrew Huberman. Sí. eh, Él empieza a hacer muchas referencias de ella, entonces empiezo a entender quién es ella, empiezo a entender quién es otro doctor que también está en el medio en Estados Unidos, y empiezo a buscar estos recursos, porque incluso puedes encontrar unos en línea que te, no sé, $20 por decir algo, Ujú. pero es una presentación de PowerPoint y al final es como un diploma de participación, que también existen. Ujú. Entonces yo sí decido como indagar mucho más de quién es para irme y pues validar esas certificaciones, y pues al final es una inversión. Ok. Porque sí puedes encontrar desde $20 hasta $5,000, ¿verdad? Entonces hay para todos los gustos y presupuestos. Sí, sí, sí. Oye, esta Lucía, tu arquitecta, que te quedó Sí, súper padre el estudio, a ti y a tu esposa, ay, ¿cómo se llama tu a esposa? Ruti. Ruti. Ruti, los dos tienen nombres bien, bien, pues poco comunes, pues. Ruti Morris. Este, ella me platicó, no sé si ella lo investigó aparte, lo escuchó aparte, pero yo entendí que tú, bueno, no sé si sepas del tema, pero había entendido que en algún país escandinavo, alguna cultura escandinava, usaban, hacían un ritual de inmersión en agua fría para señalar que termina como la infancia y ahora esa persona como que en este ritual se convierte en hombre. No sé si tú sabes del tema o no le entendí bien a Lucía o ella lo investigó por otra parte. Mira, puede ser, o sea, puede ser que lo haya investigado. Ujú. Yo, durante el proceso que ella le diseña a mi esposa su estudio holístico y de yoga, el boutique yoga que tiene, y paralelamente me diseña a mí libre. Sí. eh, Conversamos mucho, entonces dentro de las pláticas sale esta conversación de estos países en el norte de Europa, ¿verdad? Donde están los vikingos, Sí. básicamente, que sí ves mucho cómo dejan las carriolas con los niños afuera de una cafetería, y entran las mamás a tomar Mm, su cafecito y dejan a los niños expuestos al sí, frío, sí, sí. y eso lo hacen justo para irlos, o sea, al cuerpo, no importa tu edad, si lo logras hacer bien, pues el frío también te mejora tu sistema inmunológico, tu recuperación, la renovación de células, activación de mitocondria. Hay muchos Ujú. beneficios físicos, ¿verdad? Y también fisiológicos, que están más asociados a la función del organismo. Eh, y esto de esto que digo los escandinavos del cambio de adolescencia, no, no sé si lo investigó O yo capaz de que conmigo. me lo inventé yo, ¿verdad? No, 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 tal vez no, porque conmigo hemos platicado, o sea, libre, adicional a las inmersiones, yo saqué una certificación también en trabajo para hombres, Ujú. que puede ser aplicado a parejas también, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con un tema de masculinidad madura, equilibrada y demás. Y muchos de esta certificación hubo un proceso que yo sí le comenté a Lucía, que era como hoy por hoy en la mayoría de culturas del mundo ya no tienen un rito de iniciación, Eso fue. ¿verdad? Ujú. Entonces, venimos de culturas que con los años, hoy nosotros
principalmente si lo separamos en femenino y masculino, digamos que la mujer pasa por un proceso biológico, Ujú. que pasa de ser niña a mujer, Sí. ya es su menstruación. Ujú. El hombre no. O sea, el hombre no tiene algo tan marcado biológicamente que te diga, ok, ahora ya eres de niño a hombre o de adolescente a hombre. O sea, por la pubertad se te engrosa la voz, o O sea, sea, tienes llega cambios, el vello púbico, los ajá, músculos se desarrollan, empezamos a tener esos cambios. ajá, Pero si nos vamos a hace muchos años atrás, o incluso todavía hoy por ahí existen algunas tribus que no se han modernizado tanto, o incluso hay algunas religiones como el judaísmo, que sí tienen algunos procesos donde dice, ok, no sé, por ejemplo en Australia, ahí hay unas tribus que lo que hacen es que vienen y a los adolescentes en cierta edad los ujú, mandan como con un líder donde hay hombres de diferentes edades, ujú, desde los más viejitos, por decirlo así, de la tribu, ujú, a los papás, a los tíos, ¿verdad? Entonces hay de diferentes edades porque les transmiten esa sabiduría, pero hay una leyenda ahí que les sacan un diente a la fuerza, ujú, sin anestesia, sin nada. Y luego los hacen voltear a ver a un árbol y les cuentan esta historia de cómo en este momento ese símbolo de dolor, de control, es porque ya dejas de ser un niño. Entonces, como que le quitan a las mujeres de la tribu, le quitan a los niños o adolescentes y ya pasan un periodo de tiempo con los hombres para volver los hombres, o de repente ves historias de agarraban a este niño y lo mandaban al bosque 3 días solo, ujú. Eso es sin como comida, sin los nada. espartanos, ¿no? Ajá, entonces ya vienes y regresas hecho un hombre, porque aprendiste a cazar, aprendiste a sobrevivir, o sea, entonces esos son los ritos de iniciación. Yo se lo comentaba a Lucía en esta conversación de cómo eso se ha perdido. Ujú, Entonces, estos ritos de iniciación lo conversábamos porque ella me decía, o sea, ¿qué era libre? O sea, ¿por qué estás ujú. creando este espacio? Sí. Entonces yo decía, pues yo pasé por muchos procesos, y empecé a ver el beneficio que yo tenía en estos procesos y dije, Ujú, pues quiero compartirlos. Entonces, lo que se busca es, o sea, hoy por hoy vemos muchos hombres eh, que los ves todavía en una edad y se ve más en los 30, algunos 40, donde todavía pasan con cierto comportamiento de adolescente, ujú, a pesar de la edad que ya tienen, ¿no? Entonces, o ves cómo con pareja solo no funciona o no toman cierta responsabilidad. Y no digamos la que la sociedad nos impone, ujú, ¿verdad? Sino es un tema como de conciencia, de una estabilidad emocional, de tener cierta regulación, o tenemos hombres que no sé si aquí han tenido historias o algo, pero de repente dicen, ay, es que este hombre era tan bueno y de la noche a la mañana llega y mata a su esposa. ujú, Ay, y tienden a hacer lo que se conoce en inglés como el nice guy. ujú, Como es este nice guy que no tiene conflicto, que le dice que sí toda su pareja, que evita el conflicto y de la noche a la mañana explota, y el caso extremo es que viene y mata a su pareja en un arranque de esos de ira ujú, porque no tiene esta regulación. ¿Verdad? Entonces como que estos ritos de iniciación a los hombres eh, nos han hecho falta, nos han hecho falta, y muchos, yo me incluyo, no tuvimos algo que nos marcara, ¿verdad? Porque yo lo que he visto es que veo dos opuestos, ¿verdad? O tres, digamos. Uno de que, no sé, hay alguien que está en una religión, en una tribu, en una cultura donde pasas por ese proceso, o tal vez tienes un papá, una red de tíos, abuelos o algo, que tienen que tal vez ni siquiera lo hacen consciente, pero a cierta edad ya te empiezan a llevar al trabajo, en verano, por ejemplo, te empiezan a dar responsabilidades en la casa, pero al mismo tiempo te da un espacio seguro donde puedes compartir lo que piensas, lo que sientes, y no te juzgan, y ujú. te empiezan a trasladar cierta sabiduría en tu adolescencia. Entonces ya entras a no sé, si vas a ir a la universidad, si vas a poner un negocio, lo que quieras, pero entras como con un nivel de madurez distinto. Una base, unos fundamentos. Sí, por eso es de Ujú, que a veces dicen, es que las mujeres maduran más rápido que los hombres. ujú. ¿Verdad? Entonces, ¿Crees que eso sí es cierto? yo creo que depende de la circunstancia, precisamente. Sí, ¿Verdad? porque su cuerpo está pronto para ser, el cuerpo de la mujer está listo pues, para ser madre, pues, y ya supongo que eso ya tienen que madurar sí o sí, ¿verdad? O sea, no ¿Sí? pueden. Es lo que digo, biológicamente Ujú, ellas tienen un rito de iniciación biológico ujú, del cual no escapan, sí, básicamente.
Ok. El hombre en ese periodo de la pubertad y demás, si no tiene una buena guía, incluso, no sé, alguien que no los guíe en el tema sexual, por ejemplo. Ujú. Entonces van y van atrás a ver pornografía, a ver todo como en escondidas. Sí. Pues de repente tienes a alguien de 35 años adicto a la pornografía, al sexo, a diferentes cosas, Claro. porque nadie le enseñó que es, pues, que hay algo normal relacionado a la sexualidad y no es eso. Sí, porque aparte aquí en la cultura es un tabú, ¿no? Luego la gente no quiere Exactamente. hablar, lo que tiene que ser privado, no tienes, sí, no tenemos como esa libertad. Es hasta incómodo luego para la gente hablar de la sexualidad, ¿no? Exacto, exacto. O cómo voy a hablar yo con mis hijos de esto. Ujú. Pues que es parte de la vida, es normal si lo Sí, vemos de alguna manera. Entonces, muchos hombres nos perdemos de eso y nos podemos perder también porque, y esto o sea, de lo que yo he estudiado y he trabajado desde la revolución industrial, donde empieza el boom de las fábricas, ujú, la figura paterna pues empieza a tomar estos trabajos en fábricas, sí, donde se van prácticamente todo el día a la casa. Entonces, el niño pasa más tiempo con la mamá y no ve al papá. ujú, Y cuando lo ve, ya lo ve en la noche. Puede ser que hablemos de los casos no tan nice, ¿verdad? Puede ser que llegue el papá irritado, con estrés, entonces llega enojado, llega con ujú, hambre, llega. Y ese es su ejemplo de lo que es un hombre. sí, Pero tal vez pasa todo el día con la mamá y la mamá ya harta del papá, durante el día se queja, entonces el niño empieza a absorber este mensaje desde el punto de vista de la mamá de lo que es un hombre. ujú, Entonces, pues el niño ya no ve. ¿Ah? Si nos vamos a antes de esa época, probablemente el niño sale y caza con el papá y cosecha con el papá y trabaja a la par y va y trae leña con el papá. O sea, entonces tiene ese tiempo también de calidad donde le trasladan habilidades, le trasladan sabiduría, le trasladan, porque todos tenemos energía femenina y masculina. sí, Entonces el niño empieza a crecer con ese balance de energías. Y eso con el pasar de los años pues empieza a perder. Empezamos a tener papás más workaholic, que sí, pasan más tiempo en una oficina que con uno. Entonces pues ya no vives tan de cerca esa energía masculina y de repente, dependiendo del papá que nos haya tocado aquí, pues tal vez tienes un papá muy agresivo. Entonces es la energía que recibes, eso es lo que uno crece creyendo que es ser hombre. sí, ¿Verdad? Entonces ahí, esto de los ritos de iniciación, lo platicábamos con Lucía mucho de ahí, cómo prácticamente ya no existen, ujú. ¿verdad? Pero siempre hay algunas culturas y religiones donde todavía se dan estos ritos de iniciación. Oye, en la cultura de aquí de Aguascalientes, ¿tú cuáles son esos rasgos, esas características en los adultos que tú ves que tienen de adolescentes? O sea, ¿qué características de adolescentes tienen todavía estos muchos adultos que tú ves y conoces aquí en la cultura mexicana? Mira, yo te diría casi que lo puedo generalizar, ¿verdad? O sea, Ujú, no lo encerraría en la cultura ni de Aguas Calientes ni de México, creo que es algo que lo vemos en términos generales. ujú, Eh, y lo ves, o sea, ese comportamientos adolescentes, no sé, cuando tienes a alguien que es donde hay que diferenciar un poco para no juzgar, ¿verdad? Porque puedes tener a alguien que de repente pasa todo el tiempo con videojuegos. ujú, Pues eso lo hacía yo a los 12 13 o menos. ujú, De repente tienes a alguien de 30 y pico de años casado con hijos jugando videojuegos hasta las 3 4 de la mañana. sí, ¿Verdad? Hoy algunos podríamos decir que son gamers y de eso viven. ajá, Otros se hacen llamar gamers, pero realmente será que es para no hacerte responsable, para, ujú, o sea, un método de evasión, sí, ¿verdad? Estás evadiendo algún estrés, algo, o si simplemente tal vez no estás feliz en tu matrimonio, ¿verdad? O en lugar de hacerte responsable, pues te la pasas de peda, o no puedes sentarte y tener, como dice, una conversación difícil, de ujú, esas que no nos gustan con tu pareja. sí, Entonces, ¿qué haces? O te pones, no sé, sádico y gritas y no puedes sentarte a tener una discusión como adultos de algo que no te gustó, ujú, ¿verdad? Entonces es poder llegar a tener un conflicto sano, por ejemplo. ujú, O, como no me gusta, voy y me aíslo. O voy y me deprimo. O algo me empieza a sacar de mi zona de confort y como, tomo, me drogo, todos agarro los vicios. pornografía Ujú, y empiezo, porque pueden haber diferentes tipos de vicios o de métodos de evasión al final del ujú, día, ¿verdad? Que te empieza a entrar esta tensión o algo y haces, voy a ver pornografía, me voy a comer 20 chocolates, voy a tomarme esta botella, me voy a pasar pedo toda la semana. ujú, Y empiezas a dejar muchas responsabilidades por un lado, sí, en lugar de venir y decir, a ver qué es lo que me está pasando, tengo un problema con mi pareja,
¿verdad? Porque ya hoy por hoy el tema de la masculinidad no la define tu orientación sexual, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Ujú. Porque todos, hombres y mujeres, tenemos ambas energías, masculinas y femeninas. Entonces, a mí por eso me gusta hablar como de parejas, ¿verdad? Para Ujú. lo tradicional diríamos hombre-mujer, hoy por hoy pues ya, ¿verdad? Entonces, ese trabajo es esa importancia de poder sentarte con alguien y tener una conversación difícil sin Ujú. perder el control, tener un conflicto sano. Sí, o sea, aprender a estar en salirte de tu zona de confort, ¿no? Que es lo que haces en la tina en la inmersión de agua fría, ¿no? Sí, o sea, la inmersión de agua fría es algo precisamente que de lo que, o sea, yo busqué las certificaciones desde el lado científico, Ujú. ¿verdad? Y luego empecé a ver muchos efectos en mí que dije, pues, compartámoslos. Ujú. ¿Verdad? Entonces, la inmersión en agua fría, o sea, te activa tu sistema simpático y tu sistema parasimpático. Ok. ¿Verdad? Entonces, el primer sistema es tu sistema de alerta que te dice, sal huyendo de aquí, ponte a Ujú. la defensiva, grita, protégete. ¿Verdad? Es ese sistema de alerta y reacción. Ujú. Si eso lo logras dominar y lo logras controlar durante una inmersión, pasas a trabajar el sistema parasimpático. Ujú. Entonces ese sistema parasimpático es el sistema donde ya empiezas a trabajar resiliencia, empiezas a trabajar depresión, estrés, y empiezas a tener esa regulación emocional que si nos salimos del agua fría y ahora nos vamos a un tema de pareja, de trabajo, de dinero, de lo que tú quieras, estas inmersiones lo que hacen a tu cuerpo y a tu mente es darle un shock. O sea, te metes al frío y es un shock al cuerpo, es Ujú. estrés. O sea, lo estás estresando. Sí, mucho estrés. ¿Verdad? Es mucho estrés al nomás tocar lo frío, es estrés. Y después respiras, o sea, hay métodos de respiración, métodos de sonido, que son el frío, el sonido y la respiración son tres de los métodos más efectivos para regulación emocional. Eh, entonces, al combinar estos, lo que le estás enseñando a tu subconsciente es cómo mantener el control en situaciones de estrés. Ujú. ¿Ya? Porque tu subconsciente lo que recibe, uy, tengo estrés, pero en lugar de salir huyendo, me regulo, me controlo y me domino. Ujú. Entonces esta inmersión constante, obviamente controlada y yo sí sugiero que sea con guiada y con fundamentos, digamos, eh, lo que hace es que el día de mañana estás, no sé, sentado haciendo un negocio. Yo te agarro situaciones en las que a mí me ha tocado vivir, que me siento a negociar con estos monstruos multinacionales, etcétera, y de repente sí te juegan la carta de prepotencia Ujú. y te somatan un escritorio y te gritan y ¡pum!, te mantienes bajo control absoluto. Entonces, en situaciones de negociaciones fuertes, el que pierde es el que no se controla, pierde el Ujú. que se enoja. O tienes una relación, una situación con tu pareja o con tus hijos o con tus padres o algo, y se prenden ellos y te prendes tú y grito yo y grito en ellos y solo lo vamos escalando, pues Ujú. no sale nada bueno. Pero si tú en una situación de estrés con tu pareja ves que tu pareja se prende y tú logras, porque ya subconscientemente te exhibes a estos estreses, Ujú. te regulas, lo más seguro es que si tú te dominas, logras trasladarle eso a tu contraparte y Ujú. regularlo también o regularlo. Sí, simplemente no lo escalas, no lo Entonces, sigues no, escalando. no dejas que escale. Ujú. Entonces, eso es, ¿por qué? Porque tú logras controlar lo que está en tu poder. Ajá. Entonces, al trabajar eso, el sistema simpático y el parasimpático, realmente los beneficios van más allá de solo una desinflamación de órganos, de músculos. Yo sé que esto mucho la moda vino de recuperación muscular de atletas de alto rendimiento, Sí. ¿verdad? Entonces, pero tiene otros beneficios en nuestra vida diaria, ¿verdad? Yo he tenido gente cercana a mí que le recomiendo, empieza con regaderas de agua fría. Y tengo a mi cuñado que lo quiero mucho y él tenía situaciones mucho de estrés en su trabajo. Él también pues, es CFO de una compañía francesa muy grande con operaciones a nivel muchos países mundial. Y le digo, empieza regaderas de agua fría, regaderas de agua fría. Y a las 2 semanas me marca y me dice, oye, te marco solo para decirte que ayer tuve una situación horrible de discusión de todo y no perdí el control. Y me dijo, gracias por las regaderas de agua fría. Y eso fue regaderas, o sea, las regaderas tienden a trabajar el sistema simpático, Ujú. porque el nivel
de temperatura, una regadera no lo baja para trabajar un nivel parasimpático. Pero alguien que nunca lo ha hecho, con las mismas regaderas ya puede empezar a trabajar esto. Ajá, entonces, a ver, te voy a hacer una pausa porque Sí. el simpático es este sistema, esta alerta que se activa como muy instintiva de decir, oye, si te sientes incómodo, sal de esa situación rápido, ¿no? Sí. ¿Y el parasimpático qué hace? El parasimpático es en el momento que tu cuerpo dice, o tu subconsciente, tu mente, tu cuerpo, porque trabaja todo, dice, si hay estrés, si tengo miedo, tengo algo que me está diciendo que me vaya, pero estoy bajo control. Ok, Entonces, el sistema simpático te dispara el ritmo cardíaco, por ejemplo, te lo acelera, sí. o te acelera la oxigenación porque tendemos a empezar a respirar rápido y sin control. Ujú. El sistema parasimpático es el que te regula el ritmo cardíaco, te regula la respiración y entras en un estado como de relajación, como que te relajas. Incluso ya dentro de las tinas de agua fría o del agua fría, mucha gente incluso ya te dice o me ha dicho a mí, ya no siento frío. Okay. Y empezamos a tener conversaciones o empezamos a trabajar puntos específicos que se busque trabajar en estas sesiones y dejan de sentir el frío. Y eso es porque ya el parasimpático dijo, ya superé el estrés, ya superé esto que me estaba provocando ganas de huir y defenderme, y ya puedo ahora dominar y estar en un estado de relajación. Y eso se llama resiliencia al final. O sea, lo que trabajas es resiliencia. Okay. La resiliencia, básicamente pues como la podemos definir, es qué tan bien o qué tan mal te mantienes bajo estrés o bajo control en una situación de alto estrés. Y cómo qué tan rápido te repones, ¿no? Qué tan rápido... Qué tan rápido te recuperas, qué tan Sí. rápido te controlas, qué tan rápido manejas una situación. Y eso te lo da la resiliencia. Y eso es lo que trabajas en estas tiendas. Oye, y entonces el sistema parasimpático tienes acceso a él como, es mental completamente, o sea, es controlar tu mente, tú desde tu mente decirle a tu cuerpo, no sales a correr, te quedas aquí, por lo que entiendo, es como... Sí, básicamente lo podríamos resumir en eso. O sea, es darle esa habilidad más a tu subconsciente de que sepa que esto es algo pasajero y que tiene que mantener el control. Ok, y la tina de inmersión de agua fría es perfecta para esto. ¿Sí? ¿El calor no? El calor Los saunas. no es lo mismo porque el sauna, digamos, es más progresivo y es un efecto distinto el que te da. O sea, yo ahorita estoy justo en este proceso evaluando si pongo un sauna en libre. Por ahorita solo tengo las tinas de agua fría. El sauna lo que te da eso es más un tema de relajación y de vasodilatación, al contrario de las tinas, que es una vasoconstricción a nivel corporal. Si lo trabajas en ciertas temperaturas, porque es lo mismo, o sea, siento tanto calor que me quiero salir. ¿Verdad? Entonces, obviamente aquí ya pues se tomas en consideración otros puntos como deshidratación y otras circunstancias a las cuales tu cuerpo se expone. Entonces tienes que cuidar otros detalles. Pero el efecto es muy similar, ¿verdad? Porque tanto calor que quiero ir y en la otra vez hay tanto frío que también quiero ir. Entonces las combinas, obviamente no es combinarlas así por así, porque también si tu sistema inmunológico algo pues no está funcionando como debiese, pues puedes incluso pues bajar esas defensas y por eso mucha gente de repente te dice es que yo entre el calor y el frío me enfermo. Entonces probablemente hay un tema ahí con tu sistema inmunológico. Pero el calor también te puede llegar a trabajar algo muy similar a lo que haces con las tiendas. Es que he visto un documental en Nat Geo que se llama Limitless, no sé si lo has visto. Sí. Ah, bueno, pues ya es que ahí te explican que yo como entendí el documental al final, el resumen que yo puedo dar es, si tú quieres que tu cuerpo mejore, o sea, y tanto tu cuerpo y mente estén como en un proceso constante de mejora, que siempre estés buscando la mejora, tienes que estar buscando diferentes maneras de sacar a tu cuerpo y a tu mente de su zona de confort, ¿no? Entonces, también lo puedes hacer con el ejercicio, ¿no? O sea, por ejemplo, el que tú dices de me puedo controlar en una situación del trabajo en la que no me siento cómodo y no exploto, no me salgo de ahí corriendo, o simplemente decido hacerlo, lo,
lo puedo controlar más si anteriormente o tengo la costumbre de someter a mi cuerpo a ese estrés y eso me ayuda a, pues sí, a controlarme más, aprendo a controlarme bajo estrés, ¿no? Y eso puede hacerlo también con el ejercicio, con un ejercicio exigente, ¿no? Aparte del frío. Sí, sí, y completamente de acuerdo. O sea, precisamente, o sea, se dice, si le quieres poner números, Ujú, que cuando llevas a tu cuerpo al 40% del estrés, tu mente te dice para, ujú, pero tienes otro 60% donde puedes seguirle exigiendo. sí. ¿Verdad? En teoría ya hay estudios y todo que ya respaldan esto. Yo en lo personal ya lo he aplicado. Ujú, ¿Verdad? O sea, ahorita justo estoy, hace un año me entró por decir, voy a empezar a hacer trail run. sí. Yo antes no lo hacía, ni corría. Sí, vi tu medalla. Sí. Y esa fue de preparación, o sea, yo hice esta carrera hace un año y fue 2 meses antes. 2 meses Ujú, antes la vi anunciada y dije, me voy a meter. Hablé con un coach y me dijo, a ver, una entrevista, ¿qué tanto deporte haces? ¿Actualmente cómo estás? Yo, no, pues así, así. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo, 22 kilómetros de trail run. ujú, Y viene y me dice, ah, sí sales, dale. Para hacerte la corta, termino la carrera, la logro sacar 3 horas y un par de minutos. ujú. Se me caen como 7 uñas un par de Sí. días después. Sí. Eh, y así, o sea, y me la llevé así. Y luego de eso empiezo a ver, o sea, antes de eso, pues a mí también me gustó mucho los deportes extremos al aire libre. Yo surfeaba, subía volcanes, Órale. hacía longboard en autopistas en patineta, hice BMX, motocross y otros deportes. Eh, el que más mountain bike hice mucho, downhill. Incluso a veces combinaba el surf con la bici. Ujú, Le, pero ya estando aquí, empiezo a ver estas carreras. Entonces digo, ¿sabes qué? Quiero tener una medalla de cada una. Y es solo porque quiero demostrarme a mí que sí se puede. ujú, ¿Verdad? Entonces, con estas certificaciones que empiezo a trabajar, que tienen que ver con este trabajo personal, ¿verdad? De masculinidad, de metas, de las inversiones, lo empiezo a complementar con lo físico, que ujú. es el deporte. Entonces, uno, el ejemplo a mis hijos. Eso. Dos, demuéstrame a mí que sí se puede. Y esa es salte constantemente de la zona de confort. Sí. Es salirme todo el tiempo. Eso de decir, ayer tuvimos el evento y tenía que hacer un fondo de 4 horas y hoy pararme hora y media en bicicleta y mañana seguirle. ¿Por qué? Porque en 3 semanas voy a hacer un ultra. Órale. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿Qué ultra vas a hacer? voy a hacer un ultra que es en Trail Run también, en Big Bear, en California. Voy a hacer el Kodiak, se llama. Ok. Voy a hacer mi primer ultra, son 50 kilómetros. Nunca he Ujú, hecho un maratón, entonces no he corrido 42. ajá. Y esta carrera que hice hace poco de la medalla que viste, esa fue la de 22 kilómetros, que fue Ajá. como parte del entreno para el ultra. Sí. Eh, incluso este año que ya la hice con otro tipo de entreno, alimentación y todo, bajé casi 15 a 20 minutos el tiempo contra el año pasado. Y Ujú. no se me cayó ni una uña, que eso es lo otro. Sí. Aprendí cómo cuidarme, cómo cuidarme los pies, cómo prepararme, la recuperación. Ahí sí usé yo las tinas para recuperar muscular. Ujú. Eh, y lo otro es que en el curso que saqué este año, este que duró 14 semanas, que tiene que ver con salud mental, con masculinidad y esos temas, precisamente usaban esta frase de Darwin que dice el survival of the fittest, ¿verdad? Aquí sobrevive el más fuerte. Ujú. Pero en este curso decían, no, eso hoy por hoy ya no es tan real. O sea, sobrevive el más adaptable. Sí. Entonces esa adaptabilidad la tenemos que sacar también saliéndonos de la zona de confort. El hielo te saca de la zona de confort. Meternos a estas competencias nos sacan de la zona de Sí. confort. ¿Ya? Conocer gente te puede sacar de la zona de confort. Si Sí. eres introvertido, vete a una fiesta. Te saca de la zona de confort. Y eso constante, estar saliendo de la zona de confort, yo creo que el mensaje es de limitless, o sea, te vuelves una persona sin límites. Ujú. ¿Ya? Porque constantemente estás llevándote psicológicamente o fisiológicamente, estás llevando tu cuerpo y tu mente a extremos que muy pocos llevan y Sí. eso te hace desarrollar habilidades que muy pocos van a desarrollar, incluso psicológicas, o sea, Ujú. esta resiliencia que muy pocos van a tener, esta fuerza de seguir adelante y no parar que tal vez pocos van a desarrollar, pues te empieza a ser una persona, como dirían, desde un lado positivo, con un tono positivo hasta
pues, como dicen ahora, el most dangerous man in the room. Ujú. ¿Verdad? O sea, el más peligroso allá afuera. ¿Por qué? Porque constantemente te estás retando, constantemente Sí. te sales de zona de confort. Sí, Entonces eres súper dejas resiliente, como dices. súper resiliente, dejas de ser conformista, entonces empiezas a crecer, a evolucionar y te hace ser alguien distinto. Ujú. Está súper chingón eso. Sí. Oye, entonces, libre, Libre. tú planeas sacar a la gente de su zona de confort y darle todos los beneficios de lo que es la terapia de inmersión en agua fría, tanto de salud, tanto beneficios físicos como mentales. Y aparte, tú dices que buscas también trabajar con ellos en lo psicológico mientras ellos están en la terapia. Sí, Libre es un proyecto que nace, y puedo decir por experiencia propia. O sea, yo pasé por muchos años de terapia, de programas, como digo, me gusta mucho leer, aprender, ser autodidacta, meterme en cursos y ponerlos a prueba. Ujú. Entonces tengo una hija de 18 años fuera de México, ya este año se fue a la universidad y tenía pues una relación buena, pero puedo decir que hoy por hoy tengo una relación que nunca había tenido con ella. Ujú. Tengo mi hijo de 5 y 7 años, ¿verdad? Con los que conecto de distinta manera. Con el de 7 conectaba más fácil, digamos, porque somos casi idénticos. Con el de 5 todos estos programas me enseñan a conectar mucho mejor con él y puedo decir que hoy conecto con los dos por igual, pero Ujú. a su estilo cada uno. Con mi esposa igual, o sea, ya tenemos toda una vida de conocernos. Eh, Aparte vengo de una familia ultra machista, Ujú. ¿verdad? O sea, ¿qué me enseñaron a mí? Tú eres hombre, tú eres una máquina para producir, tú no lloras, tú no sientes, tú produces. ¿Verdad? Entonces, así fue como crecí. Y con el pasar de los años yo me empiezo a volver la oveja negra de la familia. Ujú. ¿Verdad? El que empieza a romper, el que empieza a irse a surfear en lugar de estar en un restaurante un domingo, pues este güey está metido en el mar surfeando. ¿Verdad? Y empiezo a buscar cosas como diferentes. Ujú. Eso empieza a generar conflicto al punto que me salgo del negocio familiar, o casi que me corren. Digo yo, pues salgo solo, salgo adelante. ¿Verdad? Entonces, esto también me lleva a vivir durante mis 20, en la etapa de mis 20, tengo gente muy cercana que se suicida, hombres, ¿verdad? O de mis mejores amigos, ¿verdad? Quien sería mi cuñado, ¿verdad? Él era de mis mejores amigos y en el 2008 se suicida. Luego 2 años después, yo tenía un hermano 2 años mayor, eh, a él lo matan, ¿verdad? Entonces tengo esa otra pérdida y, y mucho viene por diferentes factores. O sea, tengo fácil 3 4 amigos cercanos con los que crecí desde la prepa, desde antes de la prepa, que se fueron suicidando. Y, y yo empiezo a hacer más como introspección, empiezo a buscar terapia, empiezo a ver cómo yo también paso por momentos donde tengo pensamientos de suicidio y tengo ganas de hacerme daño y adelanto mi historia a hoy y después de muchos años de terapias, de cursos y eso, ya hoy puedo comprender por qué. Ujú. ¿Verdad? Entonces puedo entender por qué y puedo ver para atrás cómo yo fui construyendo algo diferente de lo que yo crecí, desde un lado psicológico, emocional, de ciertos estereotipos que se pasaban en mi familia de generación en generación. Y yo decido, yo rompo con esto. O sea, yo ya no puedo trasladarle a mis hijos hombres y a mi hija lo que de generación en generación se vino pasando. Ujú. Entonces yo tengo que romper con esto. Dentro del programa de Libre, yo a esto le llamo el personaje trascendental. O sea, es el que dice hasta aquí y vamos a crear un nuevo legado. Ujú. Entonces yo empiezo, pues después de varios años, como veo hacia atrás mi vida y digo, todo lo que ha cambiado a nivel económico, a nivel relaciones con mi esposa, con mis hijos, físicamente. O sea, yo te puedo enseñar fotos de hace unos años, 6% de grasa, súper marcado, así Ujú. grande, y una foto 5 años después, gordo, cachetón, físicamente pareciera que no hacía nada de ejercicio. Ajá. Eh,
Y empiezo a ver como todo este proceso de transformación. Y termino el último curso este año, que duró 14 semanas en Estados Unidos. Y mi esposa abre su estudio de yoga y centro holístico. Y había un local a la par. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo agarro ese para que agarremos la fila de locales completa. Y yo no sabía qué hacer con eso. Entonces, con el último coach que tengo en Estados Unidos, con quien me juntaba todas las semanas uno a uno, mi intención era, ¿sabes qué? Traigamos este programa a México. Hizo maravillas en mi vida. Lo quiero traer a México. Y él me dice, eres mi última promoción, mi última generación. Yo cierro este programa contigo. ¿Por qué? Porque él es asesor y coach para Red Bull, para Tesla, para SpaceX, y trabaja aparte mucho con temas de first responders, con muchos veteranos de guerra, con la policía, con bomberos y todo en Estados Unidos. Y él me dice, me voy a dedicar a eso y a este programa hasta aquí llegó. Entonces pasan este tiempo, yo paso como 1 o 2 meses con este local sin saber qué hacer con él. Y mientras mi esposa remodela y todo con Lucía, su estudio, pues agarran mi espacio de bodega. Y en una de esas con mi esposa es, pues, haz algo, haz este programa tú. Entonces empiezo a evaluarlo y después digo, bueno, tengo la certificación de inversiones en aguas frías que va muy de la mano de todo este programa que también me certifiqué de trabajo interno y propio y que se enfoca en 4 pilares y empiezo a trabajar para hacer un modelo de ese programa para México. Entonces digo, bueno, sale libre. Y libre nace como una palabra que originalmente era para otro proyecto. Pero todo pasa por algo. El otro proyecto ya no funciona. Contraté una asesora, hicimos varias cosas y nunca aterrizó. Y ya conozco a Lucía, la energía de Lucía me encanta, y empezamos a rodearnos y empiezo a trabajar también con cierto contacto con otra persona de aquí de Aguascalientes que hace un trabajo excepcional en tema de emociones para niños y ahora de adultos, que se llama Belle, su escuela, ella se llama Paola. Conozco a su esposo, que es también espectacular, y otras, y empiezo a conocer a estas personas y empiezo a escuchar en muchas pláticas este tema que no hay nada para hombres. ¿Verdad? Y desde el lado holístico, mi esposa, hay varias personas con las que ella se rodea que hacen como terapias de cuerpo y otras cosas, y dicen, conocemos hombres que nos han pedido un espacio para hombres, no existe, no hay. Y mi esposa me dice, esa es una señal, pon tu proyecto. Y me lanzo al agua y pongo libre. Entonces, agarro libre y creo este espacio, también físico, donde al final es tener las inversiones. O sea, podemos hacer inversiones específicamente enfocado a eso. Son sesiones de 45 minutos a 1 hora. La inversión no dura todo ese tiempo. La inversión puede durar de 8 a 15 minutos. ¿Por qué? Porque hacemos un trabajo paralelo que lo complementamos con la inversión. Entonces entendemos también contraindicaciones. O sea, si tienes algún tema, por ejemplo, algún tema psicológico, algún diagnóstico de bipolaridad, algún esquizofrenia, algo también, es importante que yo lo sepa. ¿Verdad? Porque este shock en agua fría te puede disparar un ataque psicótico. Incluso nos puede ayudar para detectar si alguien tiene un ataque psicótico. Tengo que aclarar que yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo, ¿verdad? Pero sí para formar libre, pues sí trabajé con un grupo, ¿verdad? Específicamente una persona especializada que sí es psicólogo, que sí tiene todo este background, que me ayudó a guiarme y a darme estas herramientas para yo detectar, porque pueden haber casos que yo ya tenga que decirle, ¿sabes qué? Ve a buscar un psiquiatra o ve a buscar un psicólogo, conmigo trabajas esto y esta otra área si tienes que hacerlo con alguien que se especialice. Entonces, tenemos las inversiones donde hacemos esto y adicionalmente tenemos unas sesiones que son 1 a 1, donde está dividido por módulos. El programa completo, si estamos hablando, si agarramos todos los módulos, pueden llegar a ser 24 a 36 sesiones. Yo decidí hacerlo por módulo por la misma cultura que tenemos, responsabilidades, trabajo, etcétera. Entonces poderlo cursar así como en módulos y todo esto
va guiado directamente por mí, donde ahí trabajamos básicamente lo que es riqueza, carrera, salud mental y física, habilidades y relaciones. Ujú, Hacemos un trabajo alrededor de esto. Yo me baso en la psicología de Carl Jung, de Gillette y de Moore, basado en los arquetipos, pero ujú, en los cuatro principales. Ya hoy por hoy, si buscamos en Google, hay como 20. ujú. Yo me baso en cuatro. Arquetipo no se refiere como a la estructura de una historia. En este caso, los arquetipos tienen que ver más con comportamientos que están en nuestro inconsciente. Ok. El primero que lo determina es Carl Jung, Ujú, eh, y él trabaja toda su teoría y su psicología alrededor de esto. ujú, Entonces dice que tenemos cuatro principales, que está el arquetipo del rey, el guerrero, el amante y el mago. ok, Y de estos cuatro, cada uno tiene, él le llama una luz o una sombra, ujú, pues, digamos lo bueno y lo no tan bueno, en temas de comportamiento, en temas de reacción al estrés, en temas de cómo me relaciono, en temas de cómo me comporto. O sea, entonces él te dice, tú tienes uno que te domina, pero puedes tener, y sin duda tiene los otros tres, pero uno te domina. Entonces o sea, yo precisamente en las sesiones uno a uno, lo que hago es, el primer paso es determinamos cuál es tu arquetipo ujú. y ¿Cuál domina? cuál es el que te domina. Ajá. Y empezamos a analizar los otros tres. Si te domina el rey, ¿ese es bueno? O sea, Todos son buenos. y todos son malos también, o sea, todos hay que Sí. regularlos, ok. O sea, si el que te domine, si no esté balanceado, es malo. Ok, Si lo queremos poner como bueno y malo. sí, sí, sí. No es que sea malo, solo tienes que trabajarlo. Ujú, ¿Verdad? Entonces lo que va a hacer es que te va a jugar en contra. ujú, Porque, por ejemplo, yo soy guerrero. Ese es mi ujú, arquetipo dominante. Entonces yo como guerrero soy muy bueno para venir y meterme un ultra y lo termino aunque sea gateando. ujú, Pero yo lo voy a terminar. Porque mi guerrero no me permite no terminarlo. ujú, Pero si yo no lo tengo balanceado y tengo conflicto con alguien, mi guerrero lo que va a querer hacer es o hacerle daño a esa persona o al contrario, hacerme daño yo mismo. Pero un guerrero balanceado te da la habilidad de tener un conflicto sano y sentar y tener esta conversación difícil sano. Ese es un ujú, balanceado. En mi mago, ¿qué me ayuda en mi mago? A poder venir y agarrar un programa como libre y estructurarlo en módulos y hacer un proceso bien ordenadito y bonito. Y ese es mi mago trabajando. ujú, ¿Cuál fue mi rey? Mi rey fue lanzar libre. El rey es el que normalmente trae la innovación, trae el liderazgo. Pero muchas veces te puedes topar con personas que dicen, es que tengo esta idea y traigo esta idea. Y tal vez tienes amigos que constantemente te hablan de proyectos, pero nunca lanzan ninguno o ujú, los dejan a medias. Nunca dicen, tienes un chingo de ideas, pero pues ya hazlo, ujú, ya ponlo. Y solo no lo hacen. Es porque su rey no está balanceado. ujú, Entonces, o no tiene un mago que lo balancee, o ellos, ¿qué es lo que le pasa al rey? Que de repente se distrae, o se vuelve cobarde, o se vuelve inseguro. ¿Por qué? Porque lo van a juzgar, ¿qué van a pensar? Entonces, el no lanzar mi proyecto me evita que me juzguen, me evita esto, entonces me vuelve cobarde. Normalmente, si no está balanceado, te va a explicar que va a encontrar 7000 razones del por qué no lanzó el proyecto. ujú, Entonces, en estas sesiones uno a uno con Libre, yo lo que hago es justamente ayudarte y guiarte, tenemos los libros de trabajo y todo, para ver cómo están tus arquetipos, cuál es el dominante. Si, entonces determinamos una visión, una misión, determinamos metas, qué quieres hacer, a dónde quieres llegar, y empezamos a trabajar alrededor de los arquetipos para ver qué necesitas, en qué tienes que trabajar para hacer realidad todo esto que buscas. ujú, ¿Verdad? O incluso determinar, ok, ¿qué quieres? No sé, yo quiero un imperio. ¿Qué te va a costar? ¿Qué vas ujú. a sacrificar a cambio de eso? O Sí, sea, porque nada más piensas en lo bueno del imperio. No sabes toda la responsabilidad que conlleva tener un imperio. entonces este programa lo que te da es llevarte a aterrizar y decir, ok, vamos a trabajar en esto y vamos a tener claridad y conciencia de lo que te va a costar lo que quieres. Ujú, ¿Verdad? Y puede ser en todo, o sea, yo uso ejemplos de trabajo y eso que es como más fácil, pero puede ser hasta en una relación. ¿Sabes ujú, qué? Yo quiero estar con mi esposa. Bueno, ¿cuál es el sacrificio? Sé monógamo.
¿verdad? De pequeño o de adolescente eras medio playboy, se acabó, güey. Ujú. Dejas ese lado adolescente de andar ahí en el antro con una y otra y coqueteando y tal vez no hice nada, pero coqueteé. Ok, si tú sigues así, ¿qué vas a sacrificar? A tu esposa. Entonces, ¿qué quieres a tu esposa? Sacrificas el antro, sacrificas a las otras mujeres, Ujú. sacrificas ciertos temas. Entonces te ponemos como, hacemos este trabajo bien claro de conciencia, te analizamos tu sistema operativo. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque sí tienes, tú tienes ciertos comportamientos, ciertos hábitos, esos hábitos se hacen rituales, esos rituales se hacen tradiciones. Entonces analizamos si tus acciones, tus hábitos, tus rituales, tus tradiciones van de la mano de la visión que quieres para tu vida. Ujú. Entonces hacemos todo este análisis, los evaluamos y si es necesario los modificamos. ¿Verdad? Hacemos un trabajo también profundo de dónde vienes. O sea, digo, a ver, Kevin, ¿qué te enseñaron tus papás? Ujú. No, pues me enseñaron a trabajar duro. Ok, ¿qué te enseñó tu abuelo? Ah, pues a mí me enseñó que, como diría el mío, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Ah, está bien, o sea, y los evaluamos. Ujú. Y después decimos, ok, ¿qué aprendiste tú solo? No, pues yo aprendí de tecnología, yo aprendí que, no sé, que hay que ser leal, yo aprendí que hay que tener honor, yo aprendí, ¿por qué? Porque yo solo lo aprendí. Es decir, ok, como ya vimos, ok, ahora que tú quieres crear este imperio, quieres tener esta relación, quieres, listo, entonces, ¿qué tienes que mejorar de ese sistema operativo que ya traes? Ujú. O sea, tanto lo que aprendiste tú solo como lo que te enseñaron. ¿Qué upgrade, qué cambio, qué mejora le tenemos que hacer para hacer realidad lo que buscas? Entonces empezamos a hacer todo este trabajo alrededor de sistemas operativos, de evaluación, y en otro y hay otros, y se va complementando entre módulos, porque también vamos y analizamos traumas, por ejemplo. Ujú. Algo que no nos gusta, pero mucho de esto nos dice, porque yo a veces siento que no soy suficiente, Ujú. porque siento que puedo dar y no lo doy, porque siento que soy inadecuado, porque siento como cierto abandono, porque entonces empezamos también a hacer este otro trabajo, porque al final estos traumas o estas marcas que traemos de muchos años, muchas sí van a dictar cómo nos comportamos o reaccionamos hoy. Sí. Es la teoría de Jung. Eso viene mucho de Jung. Ujú. Y posteriormente Murray y Gillette ahondaron más en esos temas. Ok. Eh, Incluso hay un libro ahí de Bly, es el apellido del autor, que tiene que ver mucho, ese sí, creo que hay que leerlo como 7 veces para entenderlo. Ujú. Sí, es un libro bien cabrón de leer, pero te habla de un bucket work, de un trabajo, de un hombre, del wild man, que tiene mucha metáfora metido, pero te explica mucho este tema de los ritos de iniciación, de la masculinidad, de las decisiones que tomas, de los sacrificios, como del trabajo que tienes que hacer de transformación. Ujú. Eh, entonces hay como todo esto alrededor de eso y el otro es que tenemos las inversiones, las sesiones y próximamente lanzaremos ya cerca en estas fechas los talleres. Ujú. Entonces van a ser talleres de yo estimo unas 2 horas cada taller, de temas específicos, con máximo 8 a 10 personas. Ujú. Y estos talleres, por ejemplo, el primero va a ser arquetipos. Ok. Entonces va a ser algo similar a lo que recibirías en una sesión, pero con ciertos ajustes, Ujú. ¿verdad? Para que vayan conociendo y atrás de este primer taller ya estoy terminando los otros 3, pues vienen en secuencia. Los puedes tomar de forma independiente, yo recomendaría, pues, lo ideal es tomar los 4. Ujú. Y la idea es que también de estos talleres nazca una comunidad de hombres con una mentalidad similar, donde yo quiero poner a la orden el espacio que tengo físico, que lo podamos abrir unos días, unas noches a la semana, Ujú. que nos juntamos, nos reunamos los 8 y podamos generar un espacio de contención donde podamos hablar de lo bueno, de lo malo, de problemas, de lo que quieras, pero con esa tranquilidad que es un espacio donde va a haber confidencialidad, donde va a haber respeto, donde no se van a burlar de ti, donde más te van a comprender y incluso a mí me gusta usar una analogía que es, o sea, en mi caso que ya tengo familia, haz de caso que yo tengo, en Guatemala decimos un lazo, pero aquí se me cate, si no se va. Ujú. Ya de todas Y, maneras lo conocemos, sí. y de ese lazo, pues yo sé que de ese lazo se sostiene mi esposa, se sostienen mis hijos, se sostiene mi hija,
Entonces, si yo agarro y muevo este lazo, los voy a mover a ellos. Ujú. Entonces, si yo tengo un problema financiero, una deuda, y voy y le traslado ese estrés, esa frustración, ese miedo incluso que puede llegar a tener, y empiezo a mover el lazo, yo empiezo a mover a mi esposa, y luego a mis hijos, y empiezo a desbalancear mi casa, en pocas palabras. Entonces yo en libre quiero crear este espacio donde yo pueda venir como hombre, sentarme contigo y decirte, puta Kevin, tengo un pedote con esta deuda. Ujú. Y casualmente tú o alguien por ahí sentado es financiero. Ujú. Dice, güey, aquí te ayudamos. A ver, hagámoslo así, así, así. Y después de estar una hora sentados con agua, con botanita, con lo que quieras, llego a mi casa y ya no tengo que llegar a soltar esto con mi familia. Ujú. Entonces yo mantengo el equilibrio en mi casa. Y vengo de un espacio donde tengo un contenedor y un grupo de apoyo de otros hombres que me entienden, que saben lo jodido que sería ir y darle ese miedo financiero, esa inseguridad, trasladarla a mi familia. Ujú. ¿Por qué? Porque luego a mi esposa le va a entrar miedo, le va a entrar inseguridad, le va a entrar estrés, va a estar ansiosa y tal vez... Es un círculo vicioso, ¿no? y Luego sí, ellas tú los vas a ver estresados, inestables y también te va a afectar a ti de vuelta. exactamente. ¿Ya? Entonces, lo que sí me ha llamado mucho la atención aquí en Aguascalientes es cómo, y esto sí lo investigué un poco antes, esa es la Ujú. realidad, porque digo, me gusta investigar todo antes de hacer Sí. las cosas. A mí me investigaste antes de venir al podcast. No, a ti no, tú me caíste bien cuando te conocí. Pero sí vi y lo estoy viendo cómo hay mujeres acercándose ahorita al libre. Mm. Entonces, incluso estos coachings eh, y estas inmersiones, ya he dado algunas en parejas, o como tú lo viste ahora en este evento que tuvimos, fue bastante pareja también. Sí. Y ahorita en las redes y eso se empezaron a acercar parejas queriendo entender para hacer este trabajo en conjunto. Entonces, regresando a una pregunta que hacía hace un rato es, ¿qué veo yo en los hombres, vamos a decir, latinoamericanos? Ujú. Resistencia, güey. O sea, uno, yo tuve que ir a salir a buscar un programa fuera y lo encontré en Estados Unidos para hacer todo este trabajo, porque no había algo aquí. Ujú. No, o yo no encontré. Sí. Tal vez había, yo no lo encontré. Dos, no encontré uno con el que yo me identificara. O sea, a cada quien le sirve lo que le sirva. A mí en lo personal, ir a un retiro de hombres, donde me voy a meter en una alberca y me van a cargar como bebé y voy a llorar y a gritar, a mí no me sirve. Sí, no suena incómodo. Ajá, yo no lo haría. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿Más agüita? gracias, gracias. Entonces son ese tipo como de retiros que digo, Esos son los que no. hace este Wim Hof, los que te Ah, cargan y lloran, ¿no? mira, no sé, o sea, mis inversiones que también no son Wim Hof, o sea, Ujú. Wim Hof yo creo que le ha dado mucho al mundo. Ujú. Yo no lo hago, porque, pues, hay para todos, o sea, cada quien tiene un estilo. O sea, Wim Hof sí se va mucho por el lado de meditación, Sí. por el lado de un poquito como de traumas y eso. Él usa mucho lo que es la respiración, pero desde un lado de hiperventilación, estas respiraciones Ujú. fuertes y eso Sí. que vemos en Wim Hof, o los movimientos que parecen como Tai Chi, Ajá. y luego entra en un estado como de éxtasis o meditativo y entras y sales del hielo. Eh, Seguramente tendrá un efecto positivo en personas que lo requieren. ¿Lo has intentado eso? ¿Ese tipo de Yo no, inversiones? o sea, a mí no me llama la atención. Ok. A mí no me llama la atención porque yo creo que ir un día a una sesión de estas, ese día me voy a sentir bien, probablemente. Y Ujú. tal vez el día siguiente. Pero no sé cuánto me va a durar, Ok. ¿verdad? Tampoco lo que lo he investigado, a mí no me ha llamado la atención como para investigar más. Claro. Yo soy más, yo soy, si lo vemos desde el lado psicológico, yo tengo una personalidad que le dicen rígida. Ujú. Yo necesito científicamente comprobado, Ok. así de fácil. Sí. Entonces yo me voy por doctores, por esta Susana Sorberg, por Andrew Huberman y por otros. Pero que Andrew Huberman es un científico, es muy científico, pero ahorita que hablas de necesito que sea científicamente comprobado, también luego vemos que hay, pues,
estas cabezas, estas personas que son muy respetadas científicamente, pero que también controlan la información a cierta conveniencia, ¿no? Claro. Por ejemplo, o sea, me llama la atención de si, por ejemplo, tú crees en la medicina alternativa. Porque no está tan científicamente comprobado, ¿verdad? Uno piensa en medicina alternativa y dice, no suena tan científicamente comprobado. Sí, o sea, yo, por ejemplo, lo que decía, el ritmo circadiano. Ujú, O sea, eso fue algo que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque era actívalo con el sol. ujú, O sea, el sol me va a dar más melatonina. ujú. Pero me llamó mucho la atención. Entonces yo lo probé. Y después agarré a mis hijos. Antes de ser, mis hijos también se levantan muy temprano, igual que yo. Amanecía, yo los sacaba que les diera el sol. Y en la tarde yo les decía, vamos a decirle adiós al sol. Y Ok. los sacaba a que se despidieran del sol. Yo quería hacer la prueba de esto del ritmo circadiano que había leído y estudiado. Ajá. Y de repente mis hijos, sobre todo el pequeño, el de 5, ese no dormía. O sea, se dormía a las 8, se levantaba a las 11, a las 2, a las 3. De repente a las 3 ya no se podía volver a dormir y estaba viendo televisión porque le daba insomnio. A un Sí, niño de 5 años. sí. Y lo empiezo a sacar al sol a hacer estas actividades. Y hoy ese niño te duerme toda la noche. Es rara vez ya que se despierte como con insomnio. Entonces, por Entonces, científicamente, perdón, voy a interrumpirte, por ah, científicamente comprobado te refieres a tú también yo hiciste lo la prueba pruebo. empírica. Sí, a eso voy. Entonces yo cuando digo científicamente comprobado es, yo lo probé. Ok. Yo lo probé y vi que funcionó. Ajá. ¿Verdad? Entonces, sí. Digamos, hay terapias alternativas, digamos, por ejemplo, se puso en algún momento de moda la ayahuasca y otros, Ujú, que esas son las que, uno, por mi pasado este adictivo y de sustancias y demás, yo no lo hago. ok. eh, Porque también digo, porque voy un día, llevo ayahuasca y todo, y entro en un estado de trance y ya se me curó todo. Ujú. No sé. No creo que sea así. Yo he hecho la O sea, no ayahuasca. sé. ¿Verdad? Yo sí he hecho la ayahuasca que yo, curiosamente, soy desde que tengo conciencia, bueno, desde que soy mayor de edad, pues, y empecé a escuchar de drogas y a conocer de drogas, Ajá. nunca he tenido miedo de llegar a ser adicto a algo. Entonces, a lo mejor también es parte de mi personalidad, Claro, de tener como esa seguridad al menos, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor algún día podría pasar, pero tengo al menos esa seguridad de que no podría ser adicto a algo. claro. Y yo como veo estas terapias la ayahuasca, por ejemplo, es como digo, vas a tener cierta información, pues a tu cerebro sí va a funcionar de cierta manera, vas a modificar la actividad en tu cerebro para tener acceso a más información, pero yo creo que lo que tú llegas a descubrir en esos tipos de terapias, de viajes, como dicen viajes, Ajá. ajá, no es como que te resuelvan la vida, o sea, sí creo que vas a recibir cierta información, es como una dieta, ¿no? Es como, Claro. ya te dijeron qué hacer, ya sabes en qué estás mal, pues es la pura información, es lo fácil a final de cuentas, o sea, ahora trabaja todos los días para aplicarlo y hacerte consciente de que tienes este problema Claro. y luego ya es como cuando entran programas más completos como el tuyo, ¿no? Supongo. Pero no cualquiera tiene ese nivel de conciencia que tú estás diciendo ahorita. Ujú, ¿Verdad? Y eso es lo que veo. O sea, eh, yo sí, por eso a mí estos programas, como el que yo estoy trayendo, es precisamente es un trabajo de hacer conciencia. O sea, es a ujú, puño y letra. O sea, yo incluso el material que damos o que doy, ¿verdad? Porque ahorita soy yo, ujú, ¿verdad? Es un material que te obliga a usar puño y letra. O sea, tienes que usar tu mano, tienes que usar, o sea, no es digital, ¿no? O sea, yo sí mandé a hacer los libros y todo, y tienes que hacerlo. ujú. Porque también esa conexión cerebro-mano, eso de estarlo escribiendo, te da ese refuerzo a nivel psicológico también. Sí, Que eso sí está también científicamente comprobado, le vamos a decir, sí. eh, que se te queda más, ¿verdad? Entonces, regresando a Wim Hof, o sea, yo sí, o sea, sí sé que hoy por hoy Wim Hof incluso ha hecho más estudios con espondilitis y con otro tipo ya de efectos a nivel físicos o con ciertas enfermedades o algo. No sé qué es la espondilitis, disculpa mi ignorancia. Tiene que ver con los huesos, con la espalda y otras. Y hay un beneficio con Entonces, esto. supuestamente Wim Hof ha empezado a hacer varios estudios de Ujú, cómo estas inmersiones en frío y todo te ayudan, te empiezan a dar beneficios. ujú, Yo justo creo que es porque está yéndose más por lo científico. ujú. O Ok, sea, como que se está empezando a respaldar científicamente. ok. ¿Ya?
¿Qué experiencias he tenido yo? O sea, he tenido gente que ha llegado conmigo que me dice, oye, me da un poco de miedo meterme a la tina porque la última vez que lo hice perdí el conocimiento 3 minutos. Entonces, obviamente yo sí hago un análisis y hago preguntas de contraindicaciones y esta persona tenía arritmia. Ujú, Entonces me dice, oye, yo tengo arritmia y haces deporte todos los días y te duele el pecho, a veces. Entonces yo sí hago un proceso de entrevista ujú. para entender a quién vamos a meter ahí. Entonces llegó esta pareja y el hombre es el que tiene la arritmia y él me dice, pero me quiero meter. Yo le digo, yo te sugiero que no lo hagas porque tienes arritmia. Y yo aquí, pues aquí no tengo un paramédico, algo como para sacarte corriendo. Sí. Obviamente sí, yo también pido que firmen un documento y demás, pero mi responsabilidad es cuidar a quien esté ahí. Y él me dice, ya lo he hecho, y sí lo quiero hacer. Te digo, bueno, vamos, te voy a meter, pero en la primera señal que yo lea en tu cuerpo, que tú sientas algo, vas para afuera. Te lo resumo en que el tipo estuvo metido 12 minutos a 5 grados y en ningún momento tuvo dolor de pecho, en ningún momento se le aceleró el ritmo cardíaco, o sea, lo mantuvimos todo el tiempo bajo control absoluto. Y ya termina y él me comenta que la vez donde él tuvo, le dije, oye, pero ¿qué fue lo que te pasó esa vez que perdiste el conocimiento? Si hoy te fue re bien. Y me dice, no, es que fui a este lugar con tinas y me hacían como que respirar fuerte y no sé qué. Y dije, ah, ya sé qué método es. Ujú. Y esta hiperventilación lo que hace es que también te acelera el ritmo cardíaco. Sí, claro. Y a alguien con arritmia, pues casi que le provocaste un infarto. ¿Verdad? Entonces, Porque entonces, a ver, perdón por interrumpirte, pero yo no he practicado esas respiraciones. O sea, sí, yo sí, sí practico la respiración de dragón, creo que también le dicen esa respiración así rápido. exhalas por la boca. Y eso. Ajá, media hora que estoy así respirando así agitadamente y meditando. Y también uso latina. Pero entonces si estás usando este tipo de respiración, bueno, a lo mejor sí lo he hecho alguna vez, Ajá. y traes tu corazón acelerado ya, y te metes a la tina, ¿lo vas a acelerar todavía más? O... Sí, Ok. sí. O sea, lo que pasa es que cuando tú te metes a la tina, activas el sistema Sí, simpático, sí. el de alerta, Ujú. y el de alerta te acelera el ritmo cardíaco. O sea, no importa que ya lo tengas acelerado, de todos modos va a ser un plus. Si ya lo traes acelerado, o sea, esta respiración de dragón, como le Ajá. dicen, lo que te hace es, lo que te hace es calentar desde adentro el cuerpo. Mm, Esa realmente ese es el trabajo que se llama, es una hiperventilación. sí. Ese es un método de calentar el cuerpo. O sea, pero tu cuerpo de forma natural tiene mecanismos de defensa ante el frío. Sí. Entonces, en el método que yo uso es, deja tu cuerpo hacer lo que hace. Ujú. ¿Verdad? Su primer mecanismo de defensa contra el frío es la grasa café. Esa es tu primera defensa a nivel fisiológico. Entonces tú te metes y entra la grasa café a trabajar. ¿Qué es la grasa café? Es la capa, nosotros tenemos, Subcutánea. O sí, la visceral. subcutánea, la visceral es la grasa blanca. Ok. Tenemos dos tipos de grasa. Ajá. La café es la subcutánea y es básicamente tu primer mecanismo de defensa contra el frío. Ok. Entonces, cuando te metes, esa es la que entra a trabajar. Entonces se te acelera el metabolismo. Incluso dicen, que eso yo todavía no lo he comprobado y tal vez lo probaré, que cierta frecuencia de inmersiones incluso te acelera el metabolismo y hay mayor quema de calorías en modo de reposo, digamos. Ok. Pero tu primer mecanismo de defensa es ese. Tu segundo mecanismo de defensa es cuando tu sistema nervioso le empieza a mandar señales a los músculos y empiezas a temblar. Sí. Lo que te está haciendo son señales para que tenga impulsos, entonces mini pulsos donde tiemblas, pero lo que está haciendo el cuerpo es activando todos los músculos que pueda para que se caliente el cuerpo. Ujú. Ese es el segundo mecanismo de defensa. Y ese es una prehipotermia. Ok. ¿Verdad? Entonces, ese es el cuerpo hablando. Ujú. Pero si hablamos a nivel subconsciente o psicológico, tú entras y se te acelera el corazón. Eso sí o sí va a pasar. Eso Sí. no lo puedes detener. Entonces, ¿cómo lo regulas? Con el sistema parasimpático, con la respiración, pero una Ujú. respiración controlada. Esa es la que te va a regular el ritmo cardíaco y te va a entrar a un método de autorregulación emocional también. Sí. Entonces, si tú empiezas a temblar y respiras, eh, yo lo que recomiendo son los 4 segundos de inhalación, 6 segundos de exhalación y con una pausa de 2 o 3 segundos. Eh, y este sistema lo que te da es que te regula
Entonces dejas de temblar. Ujú. Si aún haciendo la respiración tú tiemblas, te saco del agua. Porque eso ya es una prehipotermia. Eso significa que ya no es un tema psicológico, ese sí Ujú. ya es un tema 100% corporal. Ok. Entonces ya estamos llevando tu cuerpo al límite. ¿Y cuánto tiempo puedes temblar sin que pase de prehipotermia a hipotermia? Hay variantes en el Eso cuerpo, ¿no? sí, sí, o sea, ahí sí entramos en varias, o sea, la temperatura del agua, cómo estás corporalmente, Ujú. cómo está tu sistema inmunológico, eso sí ya depende de cada quien y de las condiciones, no es lo mismo meterte a 0 grados, a 3 o a 10, Sí. ¿verdad? Entonces eso también es clave. Yo las primeras inmersiones normalmente las trabajo a 10, rara vez las bajo de eso, porque ya me ha pasado que de repente llegan personas que no saben o no me comparten que tienen algún diagnóstico psicológico, Ujú. eh, y estando en el proceso de la inmersión les entra un ataque psicótico. Entonces tienen una reacción muy marcada y es muy interesante, no es tan padre verlo, pero pues muy interesante, Ujú. donde ves cómo se van y pierden absolutamente el control. Entonces, conozco a un par de personas que los guiaron en sesiones de tinas frías sin saberlo Ujú. y les metieron la cabeza bajo el agua y eso y les dio un ataque psicótico ahí. Ah. Entonces eso también es muy peligroso. Incluso en este evento que tuvimos ayer, una de las personas que llegó vivió una situación similar. Él entra al agua y cuando empieza a agacharse, a entrar, a empezar a meter el resto de su cuerpo, ¡pum!, le da un ataque de estos. ¿Cómo identificas un ataque psicótico? Haz, si lo queremos poner en términos más normales, haz de caso como un ataque de pánico. Ujú. Entonces él tiene esta reacción como ataque de pánico, pues yo lo que veo es que se va. O sea, los ojos, la mirada, el color de la piel, todo se va. Entonces yo logro trabajar con él, pero es que también las sesiones son privadas, eso Sí. es lo otro, son 100% personalizadas. Entonces o sea, yo no lo toco, yo a esta persona no la toco, pero simplemente la guío y le empiezo a guiar y logramos regresarlo. Básicamente eso fue lo que hicimos, lo regreso y al final el tipo está dentro de la tina, con el agua hasta aquí, sonriendo y lo logramos regresar. Y precisamente hoy me reúno con él, ¿ya? Porque parte de Libre es cuidar y ese tema personalizado. Hoy voy, me reúno con él y le digo, oye, ayer no te lo quise decir, había mucha gente y todo, pero hoy sí te cité, o sea, un cafecito y todo, porque quiero saber si a ti te han diagnosticado bipolaridad, esquizofrenia o algo. Y me dice, no. Me dice, ¿por qué? Y dije, te voy a enseñar el video tuyo de ayer. La suerte es que lo tenemos en video. Ujú. Eh, y él sí me dice, no, tuve pesadillas, no dormí, o sea, ya hoy se empezó a abrir conmigo. Ujú. Y me dice, quiero seguir yendo contigo, porque quiero entender qué me pasó. Y ahorita pues ya él estará en un proceso de buscar un psiquiatra, un psicólogo, alguien, para entender si él tiene un diagnóstico o no. Y regresamos al estereotipo del macho latino mexicano que el tipo me dice, yo nunca he ido con un psicólogo. Sí. Eso, o sea, nunca. Y hoy me dice, voy a ir contigo y voy a ir con un psicólogo. Entonces como que rompemos ese Sí. estereotipo también. Y esa es la parte de esta salud mental, ¿verdad?, que buscamos trabajar. Entonces este amigo hoy ya buscará ayuda Ujú. y logramos detectar ayer que probablemente él sí necesita algo. ¿Qué es? No sé, yo no soy el especialista, pero por lo menos logramos identificarlo Ujú. y ya él tendrá las herramientas para trabajarlo. Sí, que mejor que un profesional, que tú eres profesional, eso lo pudo identificar, ¿verdad? Por ejemplo, yo he metido amigos aquí a Latina Ajá. sin saber, sin hacerles la entrevista antes, o sea, yo me tomo luego las cosas muy a la ligera y no está bien. De hecho, así descubrí también que es mucho estrés para el cuerpo, así lo entendí, porque yo me he estado metiendo y yo llevo ya 3 meses a lo mejor haciendo las inversiones, trato de hacerlo diario. Ok. E invité a un amigo que iba a correr medio maratón en México y me dijo, oye, ¿me das chance de hacerlo para desinflamar mis músculos? No sé qué tanto va. Como 2 días antes de irse al maratón vino y luego es un amigo que trabaja mucho y como que luego tiene mucho estrés en el trabajo y se mete, esa vez estaba a 6 grados latino, también yo lo tenía muy Ajá. fría,
la regué también. Ok. Y aparte le compró una bolsa de hielos y se la puso, que es el hielito. Y se metió a la tina 3 minutos nada más, que yo es lo que me meto, que tengo entendido, que son a partir de 3 minutos tú ya tienes todos los beneficios fisiológicos, ¿no? Físicos. Sobre todo si lo haces con la frecuencia que tú lo haces, con 3 minutos estás bien. Ok. Sí. Y ya que salió de la tina, le dio migraña. Y le dio migraña y dice que no, o sea, no aguantaba la migraña después de que salió de la tina. Y ahí fue cuando entendí que es mucho estrés, o sea, estás sometiendo todo tu cuerpo a mucho estrés. Y ya viene estresado, pues a lo mejor no es lo ideal, o no tan fría, o no sé, ya tú sabes más de eso, ¿verdad? Ajá. Pero sí, qué bueno que me dices para no estar invitando a cualquier persona al frío. Sí, sí, o lo ideal es justo tener pues un poquito de ese interés por decir, de hacerles un par de preguntas, o sea, a ver, ¿traes algún proceso de infección? ¿Traes alguna herida abierta? ¿Traes algún diagnóstico psicológico, algo del cual tenemos que saber? Ujú. A mí este amigo hoy me decía, me dijo, si tú no hubieses estado ahí, yo no sé qué pasa. Y la esposa me dijo, yo nunca lo había visto así. O sea, me asusté porque nunca lo había visto como lo hubiese ahí. Entonces, Wow. creo que esa es la parte responsable Ujú. y sobre todo porque esto de las tinas se ha hecho tan famoso, ¿ah? Sí. Entonces, pues sí, lo hacer. Yo también empecé haciéndolo irresponsablemente, o sea, Guerrero. yo iba, me metía así, y aguanto, ¿y por qué? Porque entrené como loco y necesito recuperarme. Después empecé a entender y a comprender que el cuerpo también tiene un método de desinflamación natural, Ujú. que si tú lo cortas con las tinas, pues ya dejas, o sea, tu cuerpo ya no hace su trabajo. Sí. Entonces a todos, ahorita tengo varios que les interesa por el tema de fondos, ahorita vienen varios eventos, Sí. y yo sí les digo, a ver, haz tu fondo y ven conmigo unas 6 a 8 horas después. Deja que tu cuerpo viva ese proceso de desinflamación que tiene que hacer. Ok. Esa circulación que pase por donde tenga que pasar. Y con la tina lo complementamos. O sea, no lo arreglamos, lo complementamos. Sí tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque acabas un fondo y tu sangre está corriendo así rápido y tú cortas el flujo cuando te Tu, metes a... tu termostato, todo, o Ujú. sea, tu termostato natural, digamos, Sí. o sea, por eso sudas, por eso tienes reacciones, o sea, naturales, normales, que tienes que dejar que tu cuerpo elimine, o sea, toxinas que saca, los poros se abren, o sea, hay un proceso de vasodilatación después de un fondo, algo Ujú. así, porque está tu cuerpo sacando, desintoxicándose, limpiándose, sudando, Sí. de forma natural, déjalo, Esa es información muy útil para mí, o Maurice. sea, déjalo. Sí, porque he sido muy irresponsable. Oye, tengo que cambiar la batería de la cámara. Sí, Voy a hacer una pausita. Sí. uno es este, y hay otro que lo saqué, acabo de ir a Miami y fui a un lugar allá, Ujú. que ahí adaptaron congeladores. Sí he Eso es de visto. carne. Sí he visto eso, Y sí. vi todo el sistema, cómo lo tenían. Tienen un club ahí en Miami donde los tienen. Ujú. Y justo vi cómo los tenían como adaptados, cómo los tienen con filtración y eso. Y dije, estaría mero que lo hago así. Sí, y es lo más barato, creo, ¿no? Pero ahorita estoy viendo porque libre iba a ser exclusivamente de hombres. Sí, No tienes idea cuántas mujeres me han estado pidiendo. qué padre. Pero así dije yo, no manches, o sea, no la vi venir. Ujú. Entonces hay mucha mujer súper interesada y mucha mujer ahora jalándose a su pareja. Sí, 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 porque quieren esto de que dices, oye, falta un ritual para que dejen de ser niños y pasen a ser hombres. O sea, las mujeres ya se quieren casar, no pueden estar solteras a los Sí. 30 y tantos años y No. esperándose a que el hombre se decida. No, y aparte cuando les contas un poco, bueno, cuando yo les he contado de la curva de valor del hombre Ujú. o el valor de la mujer, hay unas que al principio son como que, ay, sí tienes razón. Oye, voy a empezar a Dale, grabar dale. otra vez, ¿eh? A ver. Sí, entonces son más mujeres las interesadas ahorita en libre. Fíjate que está muy interesante, sí, o sea, ahorita se han empezado a acercar muchas mujeres, o sea, y lo interesante es dos formas. Una, o porque me dicen, oye, conozco hombres que están buscando un lugar y no había, Ujú. pues te los voy a recomendar. Digo, pues échalos. Sí. Y después estoy empezando a ver mujeres que se acercan a Libre porque dicen, quiero traer a mi pareja, o quiero mandarte a mi papá, o a mi hermano, o a mi tío, o a alguien. Ujú. Eh, porque interesante que tradicionalmente la mujer ha estado como más enfocada en este tema del wellness, del cuidado, Sí. de este tema de emociones y todo, o sea, como que los hombres no. Ujú. Entonces todo ha sido enfocado hacia allá.
Entonces justo me llamaba mucho la atención ver cómo, hasta si lo vemos como en seguidores de redes sociales, Ujú. hoy por hoy son más mujeres. Y me mandan mensajes privados y, oye, pásame información y es para mi pareja y para mí. Y lo bueno es que sí, estas sesiones, las unos a unos, también están hechas para poderlas trabajar en pareja Ajá. o de forma individual. Pero sí hay mucha mujer muy interesada en esto. Oye, ¿con las mujeres es más delicado, es más difícil hacer este tipo de terapias o es igual que los hombres? Porque es que los hombres somos más resistentes a cierto tipo de cosas. Yo, por ejemplo, lo he visto yo he estado practicando luego ayunos intermitentes Ah, sí. y sí sé que con las mujeres es todo un tema para saber cómo hacer de una manera correcta esos ayunos, es un tema por la cuestión hormonal que ellas tienen, ¿no? Sí, o sea, y ahí la atinaste. Ujú, O sea, el hombre básicamente podríamos decir de alguna manera que no tenemos ese ciclo hormonal. ujú, La mujer sí. Entonces la mujer sí tiene este ciclo hormonal marcado mucho por su menstruación, donde su cuerpo requiere ciertos niveles de energía, requiere cierta atención, le vamos a llamar trabajo celular, hormonal, liberación y todo, durante ese periodo. ujú, Y luego, digamos que regresa a su estado, entre comillas, normal. ujú, Pero esta fluctuación que ellas tienen, pues sí, o sea, ellas sí requieren incluso diferentes niveles de sueño, diferentes niveles de alimentación. eh, no pueden estar haciendo un ayuno intermitente de la manera como lo harías tú, o sea, ujú. y esa es la parte también donde como hombres, con cierta madurez, tenemos que entender a ser más empáticos, esa es la realidad, güey. Sí. O sea, entonces no puedes exigir lo mismo, o sea, biológicamente estamos hechos distintos. O sea, tú nunca vas a poder dar vida, que es lo más hermoso que hay. Ujú, La mujer sí, sí. el hombre no, el hombre no está hecho para eso. ¿Verdad? Entonces, estos ciclos sí son claves, o sea, es parte de, incluso de ese como cuestionario que hago en Libre para inversiones y otros temas, toca entender eso, Sí. ¿verdad? Y es normal, es natural. Entonces, pues sí, y al final es distinto, no necesariamente les da más o menos resistencia, más o menos fuerza, es solo entienden, o para nosotros que lo guiamos, es entender en qué parte de ese ciclo están. Ujú, ¿Por qué? Para darle el acompañamiento que necesita o el que espera o incluso ver ciertas reacciones o algo y poderlas acompañar de una mejor manera. ujú. Oye, que justamente ahorita que tocamos el tema lo hormonal y cómo puede afectar la inmersión en hielo sí, pues en tus hormonas, creo que escuché una vez, o estoy casi seguro, que el hacer las inmersiones en agua fría para los hombres te ayudaba a incrementar tu producción de testosterona. ¿Sabes si eso sí está científicamente comprobado? Mira, eso, hay estudios, o sea, cada vez hay más, Sí. ¿verdad? Cada vez hay más. Eh, mucho empieza a partir como de los 40, es donde el hombre empieza a tener una reducción y la mujer también, eso sí es en general de masa muscular. Ujú, En el hombre el tema de la producción de la testosterona también se puede ver afectada. Entonces eso va más asociado a un tema de alimentación. O sea, yo por eso, a mí me preguntan qué es lo ideal para hacer de los 40 en adelante. Pues si tienes que escoger, camina y levanta pesas. Ya ujú. todo lo demás es un puntos extra. Sí. Pero sí o sí trabaja en creación de masa muscular, camina, mantente activo. Las tinas sí te pueden ayudar de alguna manera. El tema es que si no tienes un nivel adecuado de vitamina D, magnesio y otros de los hierro, zinc, por ejemplo, Ujú, son esenciales y básicos para poder tener ciertos niveles de testosterona. ujú. O sea, incluso todos estos suplementos que ves de testosterone booster y testrol y otros que hay allá afuera, si revisas la etiqueta es pura mezcla de vitaminas, minerales y Sí. una que otra hierbita, principalmente asiáticas, que te ayudan a que tu cuerpo lo produzca. Ujú, El efecto a nivel de las tinas va más asociado a un efecto celular. O sea, nuestras células lo que hacen es que se están regenerando, se están muriendo y produciendo todo el tiempo. Entonces, lo que hace el frío es de que se va directamente a nivel celular a lo que es la mitocondria, ujú. que es lo que le da energía, básicamente.
O cuando, no sé si has tomado carnitina, por ejemplo. Sí, la mitocondria, si mal no recuerdo, según aprendí en la escuela, era como la parte de la célula donde se almacenaba el agua, ¿no? Sí, y es lo que le da como la gasolina, le vamos a Ajá. llamar a la Porque tú vas célula. a la creatina y la creatina te ayuda a que las células estén más hidratadas, ¿no? A que haya más... Si es creatina monohidratada, sí, sí es la micronizada, ¿no? Ok. ¿Ya? Ahí depende de qué Debí de creatina tomes. traerme un cuaderno. Bueno, lo bueno es que está grabado. ¿Verdad? Pero la carnitina te hace un efecto en la mitocondria, que es lo mismo que hace o similar a lo que hace la inmersión en hielo. O sea, lo que hace es que las células que están por morir te las mata más rápido. Ok. Entonces te genera una recuperación celular o regeneración celular más veloz. Ujú, Y lo que hace es que te activa la mitocondria. Esa ujú, activación de mitocondria te ayuda obviamente en cualquier proceso de tu cuerpo, incluida la testosterona. Eh, y dos, que a nivel hormonal en los hombres, hablando específicamente de los hombres, te libera estas hormonas de la felicidad, ujú, ¿verdad? Endorfinas, serotonina, oxitocina. Entonces, esto lo que hace es que te reduce el estrés. Altos niveles de estrés te producen más cortisol. ujú, El cortisol en niveles altos te reduce la testosterona. ujú. Entonces es todo un ciclo. O sea, no es que el hielo te produce más testosterona. O sea, no, o sea, lo que hace el hielo es que te baja el estrés. Lo que bajas el estrés, reduces niveles de cortisol. Al reducir el cortisol, no Mm, le pegas a la producción de testosterona. ok, o sea, de una manera indirecta sí te ayudaría, De pues, o una sea, manera indirecta, ajá. sí. Entonces, si tú eres un hombre que tiene mucho estrés laboral, emocional, personal, lo que sea, no, vas a mantener una producción de cortisol alta. Ese cortisol lo que hace es que te va a reducir la producción de testosterona de forma natural. Entonces ahí es donde el hielo de forma indirecta o la inmersión en agua fría, porque bueno, le dicen hielo, pero Sí, realmente el hielo no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es la temperatura del agua. sí. Entonces ese es el efecto del cortisol, el que no te deja llevar la producción de testosterona. Oye, y solo para confirmar, yo vi que tú en este taller al que nos invitaste las tenías a 10 grados, ¿no? Sí, Y tengo entendido que desde los 10 grados ya obtienes todos los beneficios, ¿no? sí, sí, ya con 10 grados es suficiente, esa es Ujú. la realidad. Ya si le bajas más, ya es más para la cuestión de psicológica, ¿no? Ya si quieres como exigirte más o meterte a más estrés. O sea, sí, sí, ese puede ser uno, si lo quieres ver como cierto reto. Ujú. Lo otro es, si quieres reducir un poco los tiempos de la inmersión, alguien que ya esté más avanzado Mm, en este ok. proceso, pues le enfrías más y en lugar de meterte 8 minutos te puedes meter 5 y aceleras. O sea, eso es, si tú ya tienes la capacidad de entrar y en cuestión de 30 segundos te regulas y ya te quedas los otros 2 minutos y medio, 3 completamente regulado, pues a 5 grados, a 6 grados te funciona. Ujú, A mí me gusta mantener entre 8 y 10 para llevar las inmersiones a 12 15 minutos, entre ujú, 12 y 15. Porque entre esos 12 y 15 también hay una interacción que yo formo con la persona, donde trabajamos diferentes temas o simplemente salen diferentes temas. Entonces puedes hacer un trabajo de la mano de las sesiones uno a uno, asociadas a estos coachings, les podemos llamar, que lo haces estando dentro del agua. Entonces, con esa temperatura yo puedo garantizar poder tener a la persona ese tiempo, porque si tengo que como que estandarizarlo, no todos los cuerpos son iguales, sí. pero sí, sí sé que la mayoría de cuerpos van a soportar a 10 grados hasta 12 o 15 minutos, y eso me da a mí suficiente tiempo para cuando los ya están en un estado de relajación, de resiliencia y eso, poder tratar algunos temas de su sesión Ujú. o algunos objetivos o algo que ellos traigan, los podemos traer con la persona adentro de la tienda. Y tú, o sea, por ejemplo, tú traes el mismo cuestionario de la certificación que hiciste allá o tú también le estás dando como tu toque, o sea, ¿tú cómo replicaste ese programa? Uno, a nivel cultural, o sea, Ajá. es como te decía, yo soy el tipo de hombre que a mí no me vas a llevar a un retiro donde me voy a poner a gritarle a otro hombre en la cara y después voy a llorar y quiero que todos me abracen, o sea, Ujú, conmigo es enojada. sí. Puede ser que sí jale para muchos porque obviamente pues por eso existen, ¿verdad? Entonces, como dicen, el sol sale para todos. Yo sí hice algunas adaptaciones, yo también
me metí a muchos temas que tienen que ver con liderazgo, con accountability, con responsabilidad, con disciplina. No sé si has escuchado pues, si has escuchado a Joe Rogan y ellos, de repente decía Jocko Willink. Tal vez, pero son tantos nombres que... Te va a encantar. Yo tengo todos los libros de este guate, cursos de él, incluso tengo toda la versión que compré desde que mis hijos tenían 2 3 años que no leían, tengo Ujú, todos sus libros infantiles. órale, Y ahorita que ya tienen la edad que tienen, tengo casi 25 posters que se llama Warrior Kids por toda la casa, ajá, trabajando el subconsciente de mis hijos para que a donde vayan lo ven. ok, Eh, entonces yo lo que hice fue, uno, sí aplico las distintas certificaciones que he tomado, trato de mantener su esencia, ujú, pero les he ido haciendo algunos ajustes, tropicalizando también a nuestra cultura, a nuestro idioma, ujú, a nuestra idiosincrasia y estereotipos también. sí, Entonces lo he tropicalizado un poco. Por eso, por ejemplo, uno de los cursos que yo tomé, si lo quisiéramos llevar a como es, son 14 semanas, 2 sesiones a la semana, uno a uno, sin parar. La neta es que pocos van a estar dispuestos a hacerlo. ujú, ¿Por qué? Porque así es la vida aquí. sí, aquí no hay tanto tiempo para eso, o sea, bueno, hay más tiempo O no se para lo quieren trabajar. dedicar, o Ujú, tengo que trabajar, o tengo que ver a los niños, o me quiero de peda. sí, Entonces, ¿qué hice yo? Lo partí en módulos. ujú, Entonces lo trabajamos en módulos. ¿Verdad? Entonces no te doy las 14 semanas así tan intensas. ujú, Eh, entonces sí le hice algunos ajustes y traté de agarrar lo mejor de los diferentes mundos a los que me metí sí, y hacer una mezcla de esto. claro. Y tomaste la otra certificación de coaching, dices. De Sí, coaching, sí es esto de que pues, ya sabes cómo motivar a un equipo, a unas personas en su vida y demás. sí, o sea, no sé si motivar sería el término 100% adecuado, es más la forma en que estructuras el programa para que le haga sentido a la persona. Mm, O sea, yo realmente la motivación a mí no me encanta porque hoy la tienes, mañana no. sí, y ya es ¿Verdad? cuando entra la disciplina, Contra ¿verdad? la disciplina. Ajá. Entonces, lo que te da este background de poder trabajar coaching en sesiones uno a uno es cómo las estructuras, qué tipo de cuestionario les realizas, cómo entiendes sus objetivos y cómo los... Realmente es cómo los acompañas y los guías Ujú, con un método que funciona, con dándoles herramientas y no dejando que se desvíen. sí, O sea, yo también estoy 100% consciente que este programa o los diferentes programas que tenemos en libre no van a ser para todos. ujú, O porque no van a tener la disciplina, o porque no les interesa, o porque no han sí. sufrido lo suficiente para buscarlo, ¿verdad? O porque tienen miedo, o porque no creen, o O sea, porque a lo mejor a ellos les sirve, como dices, el ir a llorar con alguien y que los carguen en la tina, en una sí, alberca, o sea, sí sí, es... o vas con un psicólogo, Sí, o sea, realmente no es, o sea, no todo es para todos, ujú, ¿verdad? Entonces, eso yo lo respeto, o sea, ujú, y este background de coaching precisamente sí te da las herramientas para poder guiar durante estos procesos y tienen que estar con cierta estructura, ujú. porque de lo contrario, no sé, vas a llegar tú un día conmigo y te vas a perder y vas a salir más confundido de lo que entraste. Sí, sí, sí. Entonces, eso no puede pasar. Sí, que dicen que para encontrarte lo primero es perderte, ¿no? Tienes que perderte para encontrarte primero. Así es, Sí, básicamente. sí, qué chingón. O sea, suena muy, muy padre tu proyecto. ¿Es la primera vez que emprendes tú? No, ya lo he hecho anteriormente. Es la primera vez que emprendo desde un proyecto que para empezar para mí no lo estoy haciendo por un tema económico, Ujú, ¿verdad? O sea, tengo la dicha y la posibilidad de haber agarrado este espacio físico porque, como te digo, tú que conociste, hay una puerta, 3 locales, ujú, mi esposa quería 2 y se quedaba el tercero, y yo dije, pues ¿para qué tener vecinos? Yo apago el tercero y quedémonos con lo que hay detrás de esa puerta es nuestro. sí, Y apoyo, incluso corrimos un poco el muro del estudio de mi esposa, agarró un ok, pedacito del local de libre para que ella ampliara más. ujú, Y así fue como empezó. Y lo hago justamente por uno de los valores de libre que es servicio. ujú, Eh, yo vengo, como te digo, 15 años de sobriedad. Durante estos 15 años de sobriedad
Hace unos años fundé una ONG en Guatemala, soy cofundador de una ONG donde le dedicamos mucho tiempo porque Guatemala es uno de los países de los mayores países expuestos a desastres por temas naturales, volcanes, ríos, todo ahí en Guatemala. Sí. Entonces fui cofundador de esta ONG en la cual estuve ad honorem hasta el día que me vine a México. Incluso desde México a veces yo sesionaba en la directiva de la ONG hasta que cedí mi silla de la directiva por pues, ya estar fuera. Y luego vi todo esto que estos diferentes programas hicieron por mi familia, por mí, por mis relaciones, por eso. Y ahí fue donde dije voy a poner libre. Y lo estoy poniendo justamente para poder buscar la manera de pasar todo esto que a mí me funcionó, que a mis hijos, que a mi esposa, que a mi hija, a mi gente más cercana, yo hoy les puedo dar un hombre más maduro, más equilibrado, más estable, con una visión de vida clara, con valores bien claros, con una misión de vida también con propósito y sobre todo porque ese es el legado que yo quiero dejarle a mis hijos. Entonces, de ahí nace Libre. O sea, antes de esto sí fui emprendedor, pero emprendedor 100% de negocios. Me dediqué al tema de la construcción, al diseño, a la arquitectura, comercio. O sea, pero eres ¿es que estudiaste arquitectura o...? Porque tienes muchas profesiones. Yo tengo 3 años de arquitectura. Ajá. Es lo que me encantaba. Me encantaba la arquitectura, el diseño, todo ese lado creativo es algo que me fascina. En este proceso nace mi hija. Entonces ya yo decido pues de empezar a tomar esta responsabilidad económica y esto y dejo la carrera. Un año después cierro los 3 años, ahí me faltaban 2. No encuentro una universidad que me pueda dar la arquitectura de noche o fines de semana o algo, y ahí se acaba mi carrera de arquitectura y me meto a todo el tema de negocios. Entonces paro sacando la licenciatura en negocios, saco una maestría en desarrollo de negocios internacionales, y tuve negocios de construcción, tuve negocios de restaurantes, tuve negocios de temas de deportes y otros, incluso hasta un tour operador de motos de off-road ahí en volcanes y eso en Guatemala. Y tengo este otro lado mío que también pues trabajo con multinacionales, ¿verdad? Entonces, ¿Dónde tienes tiempo para hacer tantas cosas, Maurice? los negocios los paré, la constructora la cerré, ¿verdad? Eso fue una lección de vida durísima, básicamente me estafaron. Una empresa de leasing me dejó sin nada, tuve que hacerle frente igual a los compromisos y tuve que vender las máquinas y todo lo que había construido, que un negocio que empezó en la sala de la casa y llegó a crecer de cierta magnitud, tuve que vender maquinaria, camiones, todo por los compromisos que había adquirido. Y porque dije, pues yo no voy a estafar a nadie, entonces la tuve que cerrar. Me quedó una lana y monté restaurantes. Los restaurantes los monté por un legado a mi hermano. Mi hermano y yo teníamos la constructora y mi hermano estaba en el proceso donde me dijo, ¿sabes qué? Te vendo mi parte, yo me quiero dedicar a los restaurantes. Entonces él estaba en proceso de abrir su primer restaurante cuando él muere. Yo me espero un año después de su muerte y le compro la sociedad a su socio, que estaba en papel. Voy, se la compro y decido montar el restaurante. Incluso lleva su nombre. El restaurante al día de hoy todavía existe. Entonces, ¿cómo se llama? Joe's Grill. Mi hermano se llamaba José. Entonces le ponemos Joe's Grill al restaurante. Ese restaurante lo arranco. Mi papá estaba con una depresión muy fuerte. Entonces lo invito a ser parte del negocio. Haz de caso que eso le empieza a devolver la vida a mi papá. Luego me busca una multinacional para desarrollar el negocio para Centroamérica y Caribe para ellos, Pirelli, las llantas Pirelli. Acepto y lo que hago es que le entrego el negocio del restaurante a mi papá. Entonces lo sigo apoyando indirectamente y después ya al poco tiempo me busca Donaldson, también me invita a Donaldson a desarrollarles el territorio allá. Dejo Pirelli, me quedo con Donaldson, ya dejo estos emprendimientos, me paro viniendo a México. Siempre traigo esta
espina de emprender, entonces he tenido varias ideas de qué hacer aquí, pero ya estar en el corporativo, la responsabilidad que la compañía me ha dado también, pues es algo que cuido, es algo que agradezco, entonces obviamente yo aquí paro cualquier emprendimiento y llega libre, ¿verdad? Entonces uno, pues es un emprendimiento que no tiene ningún tipo de conflicto de interés. Dos, es un emprendimiento en el cual yo pongo el horario. Entonces lo puedo poner el fin de semana, lo puedo poner en las noches, ¿verdad? Lo hago alrededor de que no interfiera con mi trabajo, ¿verdad? Entonces, aparte tiene 2 días, entonces hasta ahora no pasa nada. Eh, y ahí es donde decido, pues decir, bueno, estoy retomando los emprendimientos desde un lado de servicio. Sí. Tengo unos socios en Guatemala que tenemos allá unos proyectos donde yo ya quedo más como capitalista y a nivel directiva, digamos. Entonces no estoy en la operación. Me reúno con ellos, ya tendremos sesiones una vez por semana, cada 2 semanas, dependiendo de cómo esté el negocio. Eh, pero aquí sí, aquí como digo, este emprendimiento es un emprendimiento de servicio, es un emprendimiento del cual lo que quiero es devolver, es tratar de dejar ese granito de arena a las futuras generaciones, los que ya estamos con cierta edad o viejos, ya lo que podemos hacer es tratar de arreglar cierto comportamiento, pero con un enfoque a los niños, a los que vienen atrás nuestro. O sea, con mi esposa lo hemos dicho, o sea, nosotros tenemos 2 hijos hombres y yo tengo una hija mujer. Pero si pienso en la mujer, o sea, que quiero una mujer muy equilibrada, muy balanceada, que sepa que está protegida y que incluso pueda leer a los hombres para que no le den la cara pendeja, Sí, claro. prácticamente. Sí. Y después, ¿qué quiero? Quiero tener 2 hijos varones que sepan que tienen que respetar a la mujer, que el no es no, y se respeta tanto el de ellos como el de ellas, que van a ser unos caballeros. A mí me encanta ver a mis chaparros de 5 y 7 años abrirle la puerta al carro a su mamá, esperar que se sube y cerrársela. Y eso lo hacen a diario. Entonces, inculcar ese caballerismo, inculcarlos. Mis hijos hoy me pueden llegar conmigo y llorar y me pueden o llegar conmigo y decirme, ¿sabes qué, papi? Tú me dijiste tal cosa, no me gustó. Y yo, quedarme tranquilo y decirle, ¿por qué no te gustó? No, porque me hiciste sentir esto y esto. Y yo puedo decir, tienes razón, discúlpame. Y después verlos a ellos que de repente pasa algo y llega el hermanito y le dice, oye, discúlpame porque te pegué o discúlpame porque te quité el control, porque en mi casa la regla es que tú no te disculpas, oye, discúlpame. Tú te disculpas y explicas por qué te disculpas, para que tu contraparte entienda de qué te estás disculpando. Entonces, y cuesta más, ¿verdad? Es como que tienes que claro, reconocer el mal que hiciste. y se llama humildad Sí. y poner al ego en su lugar. Y entonces quiero estos 2 hombres que aparte los ves y son deportistas, o sea, sacan 10 en la escuela. El de 5 años a los 3 ya hablaba, escribía y todo, hasta el inglés. O sea, fue el único del kinder que salió escribiendo y leyendo y todo 2 idiomas. O sea, mi esposa también le ha metido mucho a los niños. ¿Por qué? Porque queremos dejar hombres de bien. O sea, yo quiero dejar 2 hombres responsables, maduros, conscientes, equilibrados, ¿verdad? Que le hagan bien a la sociedad y que no vengan a joderla más de lo que ya está. Y eso es libre, o sea, libre es yo tener esta vida donde puedo estar experimentando, porque al día de hoy sigo haciéndolo y por eso lo que decía hace un rato es para mí hoy es el más adaptable el que gana, no es el más fuerte necesariamente, es el más adaptable. Sí. Entonces tenemos que irnos adaptando conforme van cambiando los tiempos, ¿va? A dejar esos legados que queremos dejar, dejar hijos que aprendan a trabajar, o sea, por algo físicamente los hombres tenemos los ojos de frente, somos, pues, para cazar, somos cazadores. Eso éramos cuando éramos cavernícolas. Sí. Entonces este emprendimiento nace desde el servicio, más que desde el negocio, por llamarlo de alguna manera. Uy, qué chingón proyecto, un gustazo. Ya son las 10, yo sé que tienes que dormir. Llevamos casi 2 horas seguro. No. 1 hora 47. Está muy bueno. Muchas gracias, En serio, ojalá que no sea la última vez que vengas aquí al podcast. Eres una persona súper interesante, aparte súper capaz. O sea, muchas gracias. yo creo que cualquier persona que entre a Libre va a tener pues,
el honor y pues, el gusto y pues la oportunidad de trabajar contigo, que tienes un gran perfil, o sea, que eres una gran persona, hablas de todo tu historial, todo lo que has hecho, todo lo que eres y tus intenciones, y pues yo creo que es algo que pues, no sé cuánto, no sé cómo le vas a hacer para, es mucho valor, pues no sé cómo explicarlo, pero es, parece que tienes mucho, demasiado valor que aportar. Yo creo que yo, cualquier persona te puede aprender montones de cosas, ¿no? No, Entonces, en Libre suena un proyecto muy, muy prometedor y ojalá te vaya pues, excelente, ¿verdad? no, muchas gracias, En Kevin. lo que pueda te voy a apoyar y te voy a recomendar muchísimo. Porque, No, e igualmente, la verdad es que desde que te conocí, la verdad es que me gustó conocerte a ti, sí, a tu hermano. Venían pues, por Lucía y yo lo hablaba con mi esposa ayer en la noche, le decía, qué linda calidad de gente conocimos. sí, Ay, para muchas mí eso gracias. es tiene mucho valor. En el momento que me dices, oye, vente, no lo tuve que pensar ni 2 segundos, dije, voy, igual recíproco, lo que podamos apoyarte a ti en tu proyecto, si en algún momento quieres usar Libre para grabar algo, lo que sea, Órale. ahí están las puertas, están siempre abiertas. Y ya sabes, es tu casa, tú ya cuando gustes, ahí vamos a estar esperándote. Muchísimas Me gracias, encantaría Maurice. invitarte a alguno de los talleres y eso. Te voy a Me, avisar cuando esté, me encantaría ir. para que vengas y lo conozcas un poco ya más y lo vivas. Me encantaría, Maurice. Yo Vale, puesto. no, muchas gracias, Sí. Kevin. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a Aquí nos ti. estamos viendo.